Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos al segundo webinar organizado por el Club del Páncreas. Mi nombre es Javier Crisi y bueno, y de esta vez como presidente y organizador junto a Marisa Canicova, nos toca darle la bienvenida, presentar a los expertos y bueno, comentarles un poco de qué se trata esto. Esto comenzó, no sé si estuvieron, quien que no estuvo, para le comentamos un poco. Esto comenzó en junio y a Marisa se le ocurrió hacer un webinar y charlar sobre casos y desarrollar un poco lo que hacemos en la actividad diaria nuestra para compartir con todos ustedes nuestras experiencias y conocimientos. El Club de Páncreas tiene eso, la necesidad de fomentar la patología pancreática y el entusiasmo por la misma. Y bueno, eso es lo que nos pusimos como meta con Marisa y con todos los miembros del club. Esto se va a desarrollar de la siguiente manera. Hay un caso clínico que lo va a presentar Lucía Pérez y luego lo va a coordinar Lucas Granero. Eh, de ahí van a salir preguntas. Ustedes pueden hacer preguntas desde el botón de preguntas y respuestas. El chat lo dejamos un poco para la parte social, para saludar y demás. Nosotros vamos a estar atentos junto a Marisa de las preguntas y respuestas y vamos a ir parando un poco a los presentadores y haciéndolas para que los expertos nos den su opinión. Y bueno, tenemos de todo tipo de expertos del club, la parte de gastroenterólogos, a Sandra Basso, a Federico Bucciarelli y a Federico Marcaccio, en nutrición, por supuesto, a Marisa, bueno, a Lucía que va a presentar el caso, a Natalia Soberoni y a Anabel Villagra. Tenemos a cirujanos, a Lucas Granero, Gustavo Coan y a Eduardo Hunton. Bueno, después, y el especialista en diagnóstico por imágenes, a Juan Espina y al doctor Bonini. Bueno, le doy bienvenida. Marisa está ahí, después ya va a ser el cierre y el- los, ¿cómo se llama? Los anuncios parroquiales que también tenemos para el club. Y bueno, Lucas, te dejo en manos de este webinar. Muchas gracias, Javier. Antes que nada, les agradezco a vos y a Marisa por la invitación para coordinar. La verdad que la pancreatitis aguda y las complicaciones de la pancreatitis aguda severa es un claro manejo, es un trabajo que no lo hace una sola persona, un solo equipo, sino que intervienen desde la gente de gastroenterología, los cirujanos, los terapistas, obviamente ayudado por todas las especialidades afines, diagnóstico por imágenes, lo que es el intensivismo, que cada vez ha ganado más terreno, obviamente, lo has dejado a los cirujanos atrás, ya sea endoscópico o percutáneo. Así que bueno, vamos a empezar con el caso. Lucía, si querés ir empezando. Y esto lo Dale. vamos a hacer dinámico. A medida que vas presentando, si alguien del panel tiene alguna duda, puede parar tranquilamente y no esperar hasta el final porque ya se pierde el hilo. A Tal medida cual. que van surgiendo dudas e interrogantes del caso clínico, podemos parar y discutirlo y tenemos justamente un panel grande de discusión. Así Sí, que adelante, Lucía. gracias. Sí, coincido, interrumpan sin problema. Bueno, comenzamos con la presentación del caso. Es un paciente masculino de 33 años de edad, sin antecedentes familiares y como antecedentes personales es enolista activo desde los 25 años de edad. Refiere un consumo de 12 litros de cerveza por semana, lo que equivale a 68 gramos de alcohol por día. Y además refiere consumo de cocaína. Este paciente ingresa a la guardia del hospital el día 20 de junio con un cuadro de 2 días de evolución caracterizado por dolor abdominal a predominio de epigastrio e hipocondrio derecho que irradia dorso, agrega náuseas, vómitos y oliguanuria en las últimas horas, lo que obviamente disminuye su ingesta alimentaria. El laboratorio de ingreso evidencia leucocitosis, hiperglucemia, disfunción renal con una urea de 0,55 y una creatinina de 2,73, hiperbilirrubinemia, las enzimas hepáticas elevadas, hiperamilasemia con una amilasa de 732 y una PCR de 44. A su ingreso le hacen una ecografía abdominal de muy difícil realización por el intenso dolor del paciente
que informa una vesícula alitiásica y el páncreas enmascarado por meteorismo, y sugieren complementarlo con un estudio de mayor complejidad, por lo que también a su ingreso le hacen una tomografía de abdomen y pelvis sin contraste, que se está... Lucía, Sí, podemos hacer una breve pausa. Hasta sí, acá le pregunto al panel, eh, ya hay algunos criterios como para pensar esa diapositiva que estamos con sí. un paciente con una pancreatitis aguda. ¿Todos hubiesen solicitado tomografía abdominal? ¿Era con contraste la tomografía o sin Esta es contraste? sin contraste, sin contraste. Bueno, porque el hecho encima de ataque sin contraste, que ya nos van a decir Juan y Claudio si tiene realmente sentido hacer un ataque y sin contraste, pero me gustaría ver la opinión de algunos. Primero está acá, si hubiesen hecho algún otro aporte a lo que es la metodología diagnóstica o no hubiesen pedido la tomografía o con la eco suficiente. A ver quién Yo quiere. creo, yo creo que, ¿escuchás, Lucas? Sí, Ah, Gustavo. no, yo creo que sí, la tomografía sí, porque fíjate que acá la ecografía habla que un páncreas que no se puede identificar, ¿no? Tiene una piramidacemia de 700, que no es nada tremendo, y la ecografía no pueden ver el páncreas. Entonces creo que si la ecografía no puede hacer el diagnóstico, creo que lo que sí es una tomo sin contraste. Me parece bien la indicación en este caso. Ahora, si en la ecografía se hubiera visto el páncreas agrandado, no se le hubiera hecho, pero en este caso, que la tomografía, que en la eco no se puede ver, yo creo que la tomografía sin contraste creo que está bien indicada. Está bien, porque esto es algo que lo vemos siempre. No se olviden que la gran mayoría de las veces, por ecografía, en pacientes que tienen interposición gaseosa y tienen excedido de peso, no es tan fácil ver el páncreas. O sea, yo diría que en casi la mitad de los pacientes no van a ver el páncreas aumentó de tamaño, el líquido peripancreático. Muchas veces se quedan con el diagnóstico con dos de criterio, que son uno el dolor característico y otro la milasa por tres. Pero bueno que conocer la opinión y la experiencia de muchos centros. Eh, Javier, Lucio, después está Fede, también Eduardo, ¿qué opinan? Bueno, ¿Van al ataque todos? un poco estoy de acuerdo que falta la pata imagenológica para el diagnóstico y que no siempre es necesaria, pero es un Sí. paciente obeso, con una semiología difícil seguramente. Uno también tiene que descartar otras etiologías. La tomografía inicial, la indicación absoluta es duda diagnóstica, ¿no? Cuando no tenemos certeza que esto es una pancreatitis, creo que tiene indicación formal para todo el mundo. Después estará quienes proponen hoy por hoy, gente del hospital italiano, con Oscar más a la cabeza, proponen la tomografía de inicio. Yo no adhiero a esa filosofía, pero bueno, pero es discutible, opinable. Pero creo que no se puede hacer contraste con esa creatinina, estamos de acuerdo, así que, Ujú. y hacerle un método de imágenes que si la ecografía no era suficiente, la tomografía está bien, en este caso. Le pregunto a Luca, Juan y a Claudio, que son los imagenólogos, ¿tiene sentido hacerla sin contraste? Y más, mm, obviamente, paciente con una creatinina de casi 3 es bastante complicado, pese que hay algunas corrientes que dicen que el contraste no agrava. ¿Se acuerdan del Pancreas Day de Santa Fe, donde había alguien de Rosario, un terapista, creo que era un Sí, terapista sí, del sí, sanatorio, que sí, sí, sí. abogaba que era un mito el sí. contraste? Pero bueno, es el- todo un tema. pues, ¿puedo tomar la palabra, Lucas? Sí, sí, Claudio. Bueno, suponiendo que esto fuese una pancreatitis y que estamos ante la sospecha de una pancreatitis relativamente grave, eh, la tomografía computada tenemos que tener en cuenta que sin contraste pierde muchísima sensibilidad y especificidad, sobre todo si queremos descartar necrosis pancreática. Yo para como imagenólogo, para establecer necrosis pancreática, necesito ver que el parénquima perfunde o no perfunde, o sea, si le llega o no le llega el contraste. Ahora bien, si yo no puedo hacerlo, no es este caso que es un paciente obeso, seguramente, no sé si está con mucha dificultad respiratoria o no, pero yo diría, y muchas veces lo hemos hecho, ante un cuadro donde el paciente puede soportar, te diría que con 2 o 3 secuencias de resonancia magnética, por la característica de su contraste, de la capacidad de contraste tisular sin administrar contraste endovenoso y viendo cambios en la intensidad de señal, seguramente me va a dar mayor información que una tomografía sin contraste. Ahora bien, Bien. eso en el contexto de que el paciente esté en condiciones
la contextura física permita meterlo dentro del resonador, porque esto no se puede hacer en un resonador abierto. ¿Se fue? Se fue, está medio Se muteado. cortó, Sí, me ¿no? parece que se le Sí. cortó la... Sigo yo con lo mismo que estaba diciendo entonces, porque pienso lo mismo. En este caso en particular, yo creo que claramente por la clínica, el laboratorio, no había duda diagnóstica. Yo creo que realmente hubiera sido o sería más productivo ir directamente a la resonancia, ¿no? Porque vos en la Mirá resonancia, vos. además de confirmar obviamente que tenés la pancreatitis y ver lo que decía Claudio recién, que podemos tener una noción de cuál es el estado de la glándula pancreática, vemos también la vía biliar, descartás eventualmente una posible etiología biliar. Y bueno, y puedo irte más allá todavía, ¿no? Tiene insuficiencia renal. Está el mito de que el gadolinio no se puede usar en pacientes con insuficiencia renal crónica, lo cual no es así. Usando un gadolinio de estos que son tricíclicos, como Sí, la mayoría de los centros, digamos, grandes, no es una contraindicación absoluta para hacer el estudio con contraste endovenoso y se puede realizar. Después está el contexto propio de este paciente, ¿no? Que si es paciente obeso, no aguanta la respiración, bueno, ahí después veremos cómo se sigue, pero yo particularmente, si a mí me preguntaban de entrada, si no se podía hacer tomografía con contraste, hubiera ido directo a la resonancia. Mm. perfecto. Está levantando la mano Ah, Eduardo. sí, ¿cómo estás? Y después le Bueno, quiero hacer primero, una pregunta a Sandra. muchísimas gracias a todos por la invitación, un placer estar acá. Yo, en este caso particular, yo creo que la tomografía computada en los pacientes con sospecha de pancreatitis aguda, pero que tienen un cuadro grave de inicio, creo que si la ecografía, como dijo Gustavo, no puede evaluar prácticamente nada del páncreas, creo que tendría indicación no como duda diagnóstica, porque la verdad que el caso acá parece una pancreatitis de acá a Japón, pero a Sí, veces algunas causas de pancreatitis, como por ejemplo una úlcera gástrica de cara posterior perforada al páncreas, puede dar un cuadro de pancreatitis con dolor, con amilasa alta y demás, y toda esta sintomatología de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica que tiene el paciente y todo, no Ujú. sería tanto por la pancreatitis, sino por el otro diagnóstico diferencial. Entonces creo que ahí es donde entra el rol acá para descartar, digamos, algún otro tipo de diagnóstico diferencial que nos podemos estar de alguna manera comiendo, diciendo, hablando mal y pronto. Y por otro lado, creo que para eso la tomografía computada sin contraste está buena, sirve, alcanza lo suficiente, porque ves si tenés neumoperitoneo o no tenés neumoperitoneo, si tenés algún síntoma local inflamatorio, si tenés líquido por algún lado localizado y demás. Creo que en este momento la resonancia no me aportaría, en este momento del paciente, no me aportaría más que una tomografía simple sin contraste, apuntando a esto que estoy nombrando, ¿no? Después, más adelante, yo soy partidario 100% de que en pancreatitis aguda, de hecho, en nuestro servicio, a todos los está pacientes bien. con pancreatitis aguda le pedimos resonancia y colangioresonancia para evaluar vía biliar y cómo está y la etiología de la pancreatitis. Ahí están preguntando en el chat que dice que no entiende el apuro para realizar una tomografía cuando si queremos descartar una perforación con una radiografía es suficiente. Eh, Hasta acá No, todos, ellos lo ponen en el chat. Eso para que si quieren contestar a alguno al chat, cuáles son los argumentos realmente. Uno, para confirmar, yo creo que el edema peripancreático ya los hace más, estar más cerca de una pancreatitis. Em, Lucas, sí, Claudio. yo difiero un poquito con Eduardo, porque acá creo que lo importante ante la sospecha de una Sí. pancreatitis aguda, hay que saber si el paciente tiene o no tiene necrosis, o si lo puedo, o se puede hacer el diagnóstico. Aparte, con este Estamos el cuadro segundo, clínico, estamos el segundo día, ¿eh? Segundo día, por ahí.
Ah, Tenés que bueno, esperar hasta el está bien. quinto día para evaluar la necrosis. Y además, No, por no, otro no, está lado, bien, está bien, está bien. Yo estaba hablando en general, pero está Está bien. bien. Yo igualmente, bueno, está. Así sí, planteado como segundo día, sí. Está bien. Hago una pausa, le quiero hacer una pregunta a Sandra Basso sobre supuesta etiología. Sandra, ¿me escuchás? ¿No te Sí, hace ruido este paciente que no tiene litiasis vesicular y tiene ese hepatograma alterado con una bilirrubina de 4? O sea, GODI-GPT podemos pensar que es un paciente obeso que puede tener un hígado graso, pero bueno, con 4 bilirrubina, está bien, es a predominio indirecta, me parece, porque tiene predominio directo 1,37. ¿Vos descartás etiología biliar con esto? no, en primer lugar lo pienso más que descartarlo. Recordemos que por más que el paciente tenga una esteatosis hepática o alguna otra causa para tener un hepatograma alterado, tiene una bilirrubina de 4. Las primeras 24 o 48 horas son fundamentales para pensar la etiología y buscarla. El hepatograma alterado al ingreso siempre es sugestivo de la principal causa en nuestro medio, que es la causa biliar. Y son hepatogramas que rápidamente tienden a mejorar, salvo que tuviera una vía biliar obstruida. Eso es bastante frecuente que lo veamos y de hecho estos pacientes que tienen migración de litiasis, a veces después detectar la litiasis y poder confirmarlo no es tan fácil. Por otro lado, un dato que, bueno, este paciente no lo tiene, pero que solemos preguntar es el antecedente de cólicos biliares. Muchos de los pacientes con patología de litiasis sintomática, su debut no es una pancreatitis, suelen tener cólicos biliares que hay que estar interrogando. Pero en este paciente, como en todos, pero en este paciente más por todo lo que estamos viendo, tenemos que pensar, sobre todo si no tiene litiasis, en abrir un poco el panorama, pensar que es un paciente que tiene diabetes, que tiene alcoholismo, que puede tener una hipertrigliceridemia. Entonces, dentro de las primeras 24 horas sería el momento ideal para, especialmente si no tengo litiasis identificada, hacer todo lo tenemos que hacer en todos, pero especialmente en estos pacientes, pedirles triglicéridos al ingreso. Recordemos que pueden normalizar rápidamente o tener después esos valores de triglicéridos que son un Ni y que no son diagnósticos. Hipercalcemia también en algunos casos, obviamente con mucho menos frecuencia. Pero entonces, el hepatograma alterado, el calcio y los triglicéridos son herramientas respecto a la etiología que son muy importantes. Y en este paciente creo que sería importante, incluso teniendo litiasis, descartar que no tenga otra etiología más, ¿no? Podemos tener, el paciente consume alcohol, podría tener una hipertrigliceridemia asociada, de hecho está con hiperglucemia también, todo el cuadro metabólico es importante. De la cocaína hay pocos reportes, pero podría llegar a incluso estar relacionado con los factores tóxicos, así que siempre hay que hacer mucho hincapié en el interrogatorio, ver y pedir apropiadamente el laboratorio al ingreso. Hoy por hoy, en la mayoría de los centros de atención se pueden pedir laboratorios de este tipo al ingreso, porque después si no perdemos la oportunidad del diagnóstico si lo pedimos más Bueno, adelante en la evaluación. Lucía, ¿querés ir, vamos adelantando con el caso? Dale. Uy. Bueno, esta es la tomografía de ingreso sin contraste. Claudio y Juan, si quieren hacer un aporte de algo que hayan visto o que No, tengamos. lo que se ve es un páncreas aumentado de tamaño con un poco de pérdida de la estructura cinar dentro de lo que se puede ver y mucho líquido peripancreático que se extiende a través del espacio lateroconal y fascia lateroconal y espacio pararrenal anterior hacia el lado izquierdo y toda una alteración por el mismo proceso inflamatorio de la grasa a nivel mesentérico. No hay Y neumoperitoneo como para pensar en una perforación o algo de víscera hueca que justifica ese cuadro clínico. Y bueno, después hay cosas mínimas, cambio en la densidad de la glándula hepática, por esteatosis, no veo dilatación de la vía biliar y no sé si la vesícula, no alcanzo a ver bien. Por ahí es por el contenido biliar de alta densidad, no sé. bien. No sé, Juan, si Juan, vos ves algo más. No, más o ¿algo menos te lo llame la atención, Juan? mismo.
Tal vez lo que me llama la atención que dentro de ese líquido peripancreático y esa alteración de la grasa que hay más en el mesenterio, tenés sectores de grasa interpuestas con áreas que parecen más líquido o con líquido más espeso, que a veces eso puede denotar la presencia de necrosis en la grasa peripancreática. Pero vuelvo a lo que decíamos antes, ¿no? Es más, en algunos lugares hay sectores que son como más densos todavía, que uno puede pensar que hay un contenido más de peso, sangre, no sé qué. Entonces vuelvo a lo que decía antes, ¿no? Yo creo que esta tomografía de inicio sin contraste es útil para descartar, bueno, confirmás obviamente, ya sabíamos clínicamente que la tenía la pancreatitis, confirmás que no tenga otra cosa adicional asociada, pero para caracterizarla mejor, no tengo dudas que la resonancia de inicio nos hubiera dado muchos más datos acerca de cómo es todo eso que tiene la glándula en sí y la alteración alrededor. O fíjate ahí la parte del cuerpo y la cola que están reaumentados de tamaño, yo lo veo con sectores más densos, inclusive como... Sí, sí, lo que es parénquima en realidad no podemos decir nada, Ujú, más que está aumentado de tamaño, nada más. ujú. Es que a esta altura de Bueno, la Bueno, evolución, pocas cosas en la imagen te pueden cambiar una conducta. En el segundo día de evolución, tenga necrosis, no tenga necrosis, la única indicación de algo sería que tenga alguna complicación hemorrágica severa o que tenga el paciente signos de perforación, en donde ahí sí sería quirúrgico, pero si no, el tratamiento a esta altura de la pancreatitis es solamente de sostén, tenga necrosis o no tenga necrosis. Por eso decía que a esta altura una imagen es solamente para, desde mi punto de vista, es para descartar algunas causas de esto, de este paciente inflamado, con síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, etcétera, etcétera. Si no, yo prefiero diferir el estudio por imágenes para evaluar todas esas características más adelante, donde sí me van a cambiar la conducta y también voy a reducir de esa manera la cantidad de estudios complementarios que se piden. Hay que tener en cuenta que una pancreatitis grave, por lo menos en nuestra casuística, se lleva más o menos un promedio de entre 5 y 11 tomografías. Son 2, 3 meses internado con tomografía entre las también. complicaciones abdominales, más las complicaciones torácicas, que la neumonía asociada a respirador, que TAC de ahí, etcétera, etcétera. Tratar de reducir al mínimo la cantidad de estudios complementarios abarata también muchísimo los costos e irradia mucho menos al paciente. Por eso es que digo, si Y a no se vos, da esta situación, tratar de diferir los estudios complementarios para cuando nos cambien conducta. y a vos, Eduardo, ¿en qué momento te resultaría útil saber si por imágenes podíamos ver si era de etiología biliar? No, es que puntualmente, si es de etiología biliar a esta altura del partido, no me cambia nada, porque si es una pancreatitis grave con etiología biliar, el tratamiento de la etiología biliar es después de resueltas todas las complicaciones locales. Yo no le voy a hacer ni una CPR ahora, ni un drenaje percutáneo de vía biliar, a menos que esté asociado a colangitis, ¿no? Claro. No, ¿Cuándo pero me si el cambiaría? cálculo ya pasó, si el cálculo ya pasó, después te vas a quedar con la duda si fue biliar o no. Igual, Juan, porque hay un comentario de alguien de Chile y me parece importante dejar en claro que no es la conducta estándar hacer una resonancia de inicio a todas las pancreatitis. En este caso No, puntual, no, la duda diagnóstica, donde la no, tomografía incluso Está tiene su bien, limitación por el no, contraste, pero la te digo, creatinina se estamos en está un paciente que no planteando. se podía hacer, que no se podía hacer una Cla- tomografía con luminoso. ¿Está Claro, claro? no haríamos una resonancia para descartar etiología litiásica en todos los pacientes tampoco. no, no, La no, posibilidad de que el paciente tenga un solo cálculo en toda la vesícula, en toda la vía biliar, y que haya sido un solo cálculo que haya pasado y no tenga nada, es una en un millón, digamos. En general, Sí, los es pacientes raro. que hacen pancreatitis con litiasis biliar asociada Múltiples tienen cálculos, tal barro cual. biliar en la vesícula y o en la vía biliar, y si no lo Sí. ves por resonancia, después lo podés ver tranquilamente por econdoscopía todavía. O sea que creo que en este momento no me apura a mí tener diagnóstico de etiología biliar, digamos, sí de otras etiologías, como por ejemplo hipertrigliceridemia, no sé, picadura de escorpión, hiperparatiroidismo, cosas que uno pueda, que tenga que tratar a esta altura del partido, pero la etiología biliar en este momento de la evolución del paciente no me cambia saberla o no desde el punto de vista quirúrgico de que le voy a tratar algo o no. Por eso decía de que es mejor demorarla en la medida de lo posible
para más adelante. Lo más importante, Perdón, aparte de confirmar, disculpa, Lucas. Claudio, aparte de No, confirmar la pancreatitis, es ver en qué tipo de pancreatitis es. ¿Es una pancreatitis severa, moderadamente severa o leve? Ujú. Eso es lo que creo que ahora lo va a la clínica, y la evolución clínica, que es lo que nos va a decir Lucía. ¿Eh? Yo creo que pusiste ahí una pregunta. Sí. Bueno, eso es lo que tengo que no solamente las imágenes nos van a decir eso, sino cómo está el estado clínico del paciente. Mm. Bueno, el diagnóstico obviamente es una pancreatitis aguda, pero lo que hay que determinar es si es leve, moderada o grave, que esto va a estar determinado por la presencia o no de falla orgánica y o necrosis. Como sabemos, el paciente entró con disfunción renal, por lo que es evaluado por el servicio de nefrología, quienes interpretan la falla renal como prerrenal, sugieren evitar el uso de nefrotóxicos, cuantificar diuresis y parámetros urinarios, inicia tratamiento con PHP más expansión más manejo del dolor con Vic de fentanilo, le hacen un nuevo laboratorio a las 24 horas de ingreso con una creatinina que bajó de 2.7 a 1.4, por lo que se interpreta como una disfunción orgánica transitoria. Lo que El no paciente estaba en sabemos terapia. todavía es si hay o no necrosis pancreática. Está bien, ¿el paciente estaba en unidad de terapia intensiva o estaba en No, piso? no, no, Estaba siempre en sala común, siempre en sala común. en sala, ¿cómo estaba? Está bien. ¿Cómo? No te escuché, perdón. No, estaba en sala común, me decís. En sala Bien común, sí, sí. monitorizado. Sí, 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 sí. Y con Bueno. respecto a la etiología que hablaban recién, se solicita perfil lipídico y calcemia, que arrojan valores normales. Y lo que nos planteamos es si estamos frente a una pancreatitis alcohólica. ¿Qué te parece, Sandra? Bueno, yo jerarquizo mucho, por lo que vemos nosotros en la práctica asistencial, jerarquizo mucho el hepatograma alterado al ingreso, con lo cual mi primer diagnóstico es que sea de origen familiar y sobre todo en nuestro medio, pero no debemos dejar de lado que el paciente tiene consumo de alcohol. Ujú, Eh, para pensar en que es una pancreatitis alcohólica, tenemos que descartar todo el resto de las cosas. Eh, el solo consumo de alcohol no sería causa de pancreatitis. Es decir, si una persona que no consume alcohol habitualmente un día consume mucho alcohol, no va a desarrollar una pancreatitis porque requiere un daño preexistente. ¿Sí? Lo que pasa es ujú, que bueno, este paciente tiene aparte otras cosas. Tiene obesidad, puede tener un páncreas graso, tiene consumo de cocaína, tiene consumo ujú, prolongado de alcohol, así que no lo podemos descartar tampoco, pero me parece que no nos va a cambiar el, el manejo y en este momento no es lo más importante. ujú. Ok, Ojo Está con el bien. hepatograma, que la sí. alteración de la bilirrubina y la TGO y TGP pueden ser tranquilamente dentro del síndrome de disfunción orgánica múltiple transitorio que tuvo el paciente. Yo no recuerdo, pero a esta altura creo que no tenían ni FAL ni gamma GT, que son dos de las enzimas que sí nos pueden hablar un poco más de la orientación biliar de este caso. O sea que yo esperaría un poquito para ver cómo evolucionan esas enzimas, vería si el paciente continúa con FAL, si tiene FAL elevado, gamma GT más adelante, una vez resuelta toda la complicación. Y bueno, ahí sí después le repetiría sí la resonancia, le haría todos los estudios para ver la etiología, pero una vez pasado el cuadro agudo, ¿no? Eso quería aportar, ¿no? Sí, de todos modos, suele movilizar muchas veces solo transaminasas por la hipertensión ductal, que es transitoria y cede. No implica que el lito haya quedado enclavado, pero por la sola migración por el esfínter de Oddi pueden producir hipertensión ductal y lo clásico es que tengan transaminasas elevadas, pero que rápidamente luego mejoran. Con lo cual, yo la verdad que en este paciente pensaría más en el origen biliar que en el origen alcohólico. Si Hola, bien ¿puedo hacer tiene chances para los dos. Sandra, yo estoy Sí, de acuerdo con vos, solamente era una aclaración para tener en la cabeza eso Sí, de que tal cual. puede ser las enzimas pancreáticas por el CHIPS también, ¿no? yo quisiera hacer una consulta.
Sí, Teniendo Claudio. en cuenta las imágenes de la tomografía y el estado clínico del paciente, ¿no debería estar en terapia o en cuidado intensivo? En realidad, si el paciente responde, depende mucho también del lugar donde estás, cómo se manejan, pero si tenés un buen manejo de piso, el paciente tiene solo una disfunción que rápidamente mejora, es disfunción urinaria, sin hipoxemia, no tiene inestabilidad hemodinámica, lo podés llegar a manejar en el piso, pero vuelvo a lo mismo, esto depende mucho de también el lugar donde el paciente está internado, ¿no? Cómo lo manejan. Nosotros habitualmente un paciente con estas características está en el piso. Si Por el eso paciente no responde al tratamiento o agrega alguna disfunción adicional, ahí sí sería un paciente que mandamos a terapia. No nos olvidemos que la evaluación de pancreatitis grave requiere una falla orgánica que persista más de 48 horas. Y no tenemos las Ujú. 48 horas todavía. O sea, tuve una falla No. orgánica Y de un solo inicio, órgano. falla renal prerrenal, que también es falla de órgano, pero que revirtió en Ujú. 24 horas. O sea que no tenemos definición, no vemos si hay necrosis, como me dijo Lucía, pero la necrosis no define una pancreatitis grave. La no, presumimos, suele estar, pero lo que define pancreatitis grave es falla orgánica más allá de 48 horas. No tenemos tiempo para definirla como Necrosis grave. infectada. es muy difícil, Lucio, es muy difícil encontrar un paciente con falla orgánica, que es lo que discutimos el fin de semana con Lucía. Sí, La sí, gran sí. mayoría de los pacientes van a terapia porque están mejor controlados, tienen Ujú. oxímetro de pulso, están conectados y ustedes ven la frecuencia cardíaca. ¿Qué es lo más importante? Ver si el paciente no se pone oligoanúrico, si empieza a ponerse taquicárdico sin tener fiebre, si empieza a tener dificultad respiratoria y el terapista empezar a hacerle un tratamiento más precoz de un posible CIRS que se esté despertando. Por lo que yo te escuché, este paciente no tiene ninguna evidencia que esté haciendo un CIRS. Tenemos un ataque, la verdad que no es muy, ¿qué te puedo decir? No es un ataque de una No pancreatitis asusta leve, mucho. ¿eh? No asusta mucho. Sí, tampoco me deja tranquilo porque Nah, coincido con No, me gustaría no ver es una pancreatitis de leve por acá unos imágenes. días, ¿eh? No, se Ahora, está comportando como una pancreatitis moderada, ¿no? Moderada, sí. Desarrollar seguramente sí, con bueno, flujo No es grave. local, etcétera, etcétera. Es un paciente que es un intermedio, no es ni el más severo ni el más leve. Sí. exacto. Buenas, Lo que quería decirle es que por las dos definiciones que hay, para hablar de fallo orgánico, tengo que tener dos criterios sobre tres. Y no es muy común eso. La gran Mm. mayoría de los pacientes que están en terapia, inclusive si este paciente hubiese tenido un fallo renal que estuviese con diálisis, teniendo un fallo solo de órgano, no podemos decir que es un fallo orgánico. Por definición, no es Lucas Granero que dice eso. Son las dos Estás hablando de clasificaciones. falla multiorgánica, ¿no? No. Lucas, No, fallo buenas orgánico por tardes. definición tiene que tener dos de tres, o sea, tiene que tener inotrópico, tiene que tener una PAFI entre 200 y 300 y tiene que tener una disfunción renal. Por eso estás hablando de falla ¿Sí? multiorgánica. Falla Bu- orgánica, ¿no? No, Querías, orgánica con un Falla órgano de ya órgano, está, si es Falla de persiste. dos o más órganos o sistemas, es la definición de fallo multiorgánico, como dice Lucio. Este falla de paciente órgano. sí tenía, porque tenía más de 16.000 blancos, tenía, o sea, tenía creo que hasta PCR elevada. Sí, tenía La CIRS. respuesta inflamatoria sistémica la hizo el paciente. Y tenés Sí. alteración de función hepática, tenés alteración de la función renal. Por ahora, para mí, se está comportando como una pancreatitis moderada. Después hay que darle tiempo a ver si tiene los otros criterios para llamarla grave, como por ejemplo la necrosis pancreática estéril en la de Ah. determinantes o la necrosis infectada y el fallo de Ujú. órganos persistente, digamos. Exacto. quería hacer un comentario, Federico Bucharelli habla. Lucas, buenas tardes a todos. ¿Me Bueno, escuchan? Fede. No, el comentario que yo quería aportar, más allá que estoy de acuerdo en todo lo que se está diciendo, es que hay algo que tiene que ser conceptual y claro, que decir, el paciente independientemente de dónde esté, independientemente del servicio que le interne, independientemente de la foto que es la imagen que tenemos de ingreso, estos son pacientes con mucho dinamismo clínico, bioquímico, imagenológico, y hay que tener un grupo de médicos que esté minuto a minuto, hora a hora siguiendo a estos pacientes, porque al paciente está en UTI y se puede complejizar, el paciente puede estar en la guardia y se puede complejizar, o el paciente puede estar en la sala y pasar la barba. Es decir, el concepto en esto, desde el inicio, que un paciente con pancreatitis aguda es un paciente muy dinámico, que si uno no hace la evaluación inicial adecuada, que puede tener sus defectos o no,
pero en el minuto a minuto, en el hora a hora, en el día a día, hay que estarle arriba. No son pacientes para dejar en la sala general y no controlarlos, en la terapia y no controlarlos, es decir, hay que seguir todos los parámetros. Un poco en coincidencia con lo que se dice, pero creo que es un concepto clave, el dinamismo de estos pacientes. Sí. Sí. Una cosa que quiero aclarar ahí, pusieron la pregunta, dice, ¿es una pancreatitis? Dice, ¿dónde está? Que dicen que es un CIR, acá, leucocitosis, afección renal del hepatograma elevado, hay que pensar en un CIRS. No necesariamente. Por la leucocitosis sí, pero para pensar en CIRS tiene que tener, ya lo dijimos, aparte de la leucocitosis, tiene que tener fiebre, más menos temperatura alto baja, alteración de la frecuencia cardíaca y respiratoria, no por solamente leucocitosis. Yo no es que sea estricto, pero si están las definiciones, respetémoslas. Y los vuelvo a decir, el tema de fallo orgánico no es invento mío. Lean las dos clasificaciones de pancreatitis, una toma el SOFA y otra toma el Marshall. A mí la que más me gusta es la determinante que toma el SOFA. Y lean el SOFA, dice, para hacer definición de fallo orgánico tiene que ser 2 de 3. Entonces, este caso es una pancreatitis que hizo una disfunción renal transitoria. Perfecto. Pero no les puedo decir que es un fallo de Bueno, órgano. también Listo. es un No, paciente tampoco no está obeso, con ¿no? La obesidad obviamente no es solamente un tema que está escrito en el Marshall, pero también la obesidad es un tema que es paciente que predispone más a complicaciones, Sí, ¿no? son Paciente que cosas se que inflama más. predispone. Y, bueno, y lo del hígado, como decía Eduardo, que tiene bilirrubina promedio indirecto, también puede ser considerado una falla transitoria. Así es, y yo creo que es una forma moderada esto, pero bueno. Bueno, Ujú. sigamos, Lucía. Digamos. Bueno, el 25 de junio, es decir, a su quinto día de ingreso, es valorado por el servicio de gastroenterología, que solicita elastografía con un parénquima hepático normal, una colangioresonancia que impresiona colección peripancreática, por lo que solicitan valoración por el servicio de cirugía, anticuerpos para hepatitis autoinmune que dan normales, anticuerpos para celiaquía que dan negativos, y el perfil de anemia que evidencia ferropenia. Esta es la colangioresonancia al quinto día de su ingreso. Me dice Marisa que está Benjamín. Ah, Benjamín, bueno. está Benjamín, que es el cirujano que Hola, lo vio al ¿qué paciente. tal? ¿Cómo anda Benjamín? No sé si quiere hacer algún aporte. ¿Cómo, Estamos cómo? discutiendo el caso tuyo, o Sí, sea, sí, yo sí. creo que tenés todo el derecho de Este, opinar, porque de conocer al a paciente. esta, a Que esta vos podés altura, conocer bien al paciente, tocado, inspeccionado. ¿se me escucha ahí? ¿Sí? Sí, sí. Ah, perfecto. Sí, sí, te Este, escucha. ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Benjamín, ex jefe residente de cirugía del Hospital Posadas. Este, a esta altura, el paciente, cuando se nos consulta a nosotros, al quinto día, No te escucho nada. lo interpretamos como una colección por el estilo. ¿Se escucha? Ahora sí, antes no. Ahora mejor. Ahí está, perdón, estoy en el hospital, tengo una colección Sí. malísima. Em, bueno, repito, al paciente se le consulta al servicio de cirugía a partir del quinto día, ¿bien? Con esta imagen. Em, la cual nosotros en su momento la interpretamos como una colección pancreática aguda, ¿bien? Por eso no habíamos tomado una conducta al respecto, eh, con respecto a drenar al paciente o algo por el estilo, ¿bien? No sé si se escucha. A mí, ya que estamos viendo la imagen, ¿no? Lo que me llama la atención esto es una secuencia T2 en donde Sí. se ve el páncreas un poquito aumentado de espesor. No es la secuencia ideal para estudiar el páncreas. La secuencia ideal para estudiar el páncreas y cómo está el parénquima debería ser un T1, no el T2. El T2 nos sirve más para ver el conducto pancreático, la vía biliar y el líquido peripancreático. Me llama la atención como siendo el quinto día, en teoría, esas colecciones líquidas no es líquido libre, está
coleccionado, entendiendo encapsularse en distintos lugares, ¿no? Porque lo que está en los pararenales sí está más libre, lo que está más en el mesentrío está como más loculado. Ujú. Así que no sé si realmente es el quinto día o ya tiene más tiempo de evolución, ¿no? Eso que está ahí pegado al estómago, está más recoleccionada, no se ve tanto como líquido libre. Sí, a Puede ver, estar la historia delante, yo, mayor. yo comparto lo que vos decís, Juan. Lo único que me parece que es compartimentado, pero no organizado. Yo creo que sigue No, siendo no. difuso, Sí. con tendencia a compartimentalizarse, pero es una colección pancreática aguda, no lo veo. Al páncreas sí no me gusta como está grande y con cambio en la señal, por más que esta no sea la secuencia ideal, como dijiste. Y después otra de las cosas, no le veo litiasis ni en la vesícula, ni la vía biliar es un hilito, es normal, totalmente normal. El conducto pancreático no se alcanza a ver y más que eso no hacemos. No sé cómo completaron todo este estudio, ¿no? Hasta acá Luciano no Esto sabría. no es colangio, perdón, ¿eh? Esto no es una colangio. Le tomo un T2. Claro, pues lo dijeron que era una colangio, no es colangio esto. Ok. Te decía Lucía, hasta acá clínicamente el paciente sigue en el piso. Sí, y lo más increíble es que clínicamente estaba muy bien. O sea, no coincidían las imágenes con el paciente que vos te encontrabas en el piso, que caminaba, que se quería ir, que nada, no coincidía para nada. Bueno, sigamos nomás. Y otra imagen de la resonancia. A ver. Sí, es otro tipo de T2 con otras características, donde se resalta más aún el tolo líquido. También tiene importante edema de los tejidos de la pared y un mínimo derrame pleural bilateral, pero no agrega nada a esto, al otro. ¿No Tal tiene un vez líquido en la es más claro que vesícula? tenés mucho más líquido en el resto Sí, de la abdominal, no sí, tenés sí, peripático. pero bueno, pero hay que ver bien con las ventanas y todo cómo queda todo eso. Están más definidas nada más la colección aguda peripancreática. Y esta por última, que es coronal en T2. Sí. Ahí se ve en toda esa colección que va para abajo, líquido y como grasa en el medio. A mí en estos casos me gusta tener un T1 con supresión grasa, porque ves No no solamente coincidimos. la señal del parénquima pancreático, el páncreas ahí está todo horrible, el páncreas ese está Sí, sí, todo. está horrible. Aunque no tengamos contraste, si tuviésemos difusión o tuviésemos el T1 este, podríamos arriesgarnos más a decir si acá ya hay necrosis o no hay necrosis. Y el T1 con solución grasa también sirve para detectar la necrosis peripancreática, que yo creo que este lo tiene, por las características que tenía en la tomografía inicial y por estas cosas que están así tan, eh, tan, sí, todas Sí, Claudio y Juan, ahí preguntaban en la tribuna, ¿por qué no? O una tomografía. ¿Qué le responde usted? ¿Usted cree que no, con este estudio es lo, suficiente? lo que pasa es que acá, no, pará, este estudio es insuficiente. Yo ya teniéndolo dentro del resonador no entiendo por qué no le hicieron el T1 y no le hicieron contraste. Eso es lo primero. Yo ya teniéndolo ahí son Pero si tres te vienen minutos con el más. planteo de que, che, ¿por ¿De qué no qué? un TAC? La TAC, ¿qué le saca la TAC a esta No, pero resonancia? Sacame el truco. acá yo ya te descarto que no tiene nada en la vía biliar y no tiene nada en la vesícula. Lo primero. Segundo, lo líquido lo ves Sí. mucho mejor que en la TAC. Y tercero, dijimos que el paciente sale de un proceso, digamos, renal Sí. que duró un día, pero bueno, lo tuvo. Yo le puedo hacer contraste acá que no. Como dijo Juan, los nuevos contrastes no tienen ninguna injerencia a nivel de la función renal. Entonces, yo creo que hubiese sido muy beneficioso ya el quinto día. Podríamos Sí. definir qué tipo de qué tipo de necrosis, si la tiene el paciente, si es puramente peripancreática, si es mixta peripancreática pancreática o si es pancreática solamente. O sea, ese páncreas para mí está enfermo y seguramente
debe tener necrosis y debe haber necrosis peripancreática también. Y la otra cosa es, en parte, lo que dijo Eduardo al principio, que estos pacientes probablemente van a tener muchas tomografías hechas a lo Sí, largo de su internación, y acá no lo irradiás. Tenés exactamente la misma o más información más sin ir. información, ¿sí? O sea, como moraleja, Totalmente para de que quede acuerdo, la está bien, resonancia es con una superior a la resonancia está bien la tomografía coloración a esta altura. en pancreatitis. Sí, sí, la resonancia es superior a la tomografía, sin lugar a duda. Te da muchísima más información. Bueno, perfecto. El tema es que El muchas problema, veces el ustedes saben problema, el que problema de hay la pacientes que están resonancia, críticos. Este paciente está bien. claro, Hay pacientes que están críticos y no. Sí, el tiempo. ese es el problema de la resonancia. Hay que ver el estado en que está el paciente. El paciente a veces Claro, con pancreatitis aguda grave, que está intubado, yo no lo va a llevar a resonancia porque es todo un problema. claro, es un problema. Siempre uno evalúa costo-beneficio, pero ¿se puede hacer? Sí, se puede hacer igual, o llevar, intubar, o sea, se puede hacer, lo hemos hecho, pero la tomografía es mucho más rápida, más dinámica y te Sí, permite también depende, claro, del otro tipo de resonador, utilidad. ¿no? Porque en muchos lugares no contás con un resonador bueno, de buena calidad, No, que no, estés en no, la bueno, posición bueno, óptima. está bien. Voy a preferir Estamos una tomo a ver, hasta ahí que... Gustavo, también convengamos que Sí, tampoco en un hospital de no alta complejidad tampoco van a poder manejar muy bien una pancreatitis aguda Ah, grave. tal cual, tenés O razón. sea, estamos Ujú. hablando de Es, que estamos en un No es lugar donde se viral, puede sí, sí. manejar este tipo de pacientes. Entonces se supone que un resonador, no te digo nuevo, pero un resonador tenés como para tener un poco de mayor definición. Tal vez como dijo Eduardo, puede ser una tomografía al inicio, pero tampoco le vamos a hacer 10 tomografías porque el paciente lo vamos a irradiar y va a ser claro. terrible. Más vale tengamos un estudio bueno de inicio que después nos permita seguirlo. Repito, en este caso, teniéndolo ya dentro del resonador, una lástima que no le hayan hecho contraste. Sí, por eso, en esto hay que hacer hincapié, porque capaz que no es que el resonador es malo, la orden estuvo mal pedida, el enfoque estuvo mal hecho, o sea, el claro, mejor estudio para ¿Puedo hacer una estudiar esto pregunta es no disruptiva? hacerlo. ese es el Abdomen punto, compacto Juan. del ángel, Perdón, listo. es un Eso, con pu- eso, con eso tenemos un es, estudio completo y valoramos todo lo que tenemos que Sí. valorar. ese Con es la un ángel punto. van a estar complicados. Ese es un punto clave, que ahí de esta discusión se desprenden dos situaciones. Primero, que el que maneja una pancreatitis y se enfrenta a este cuadro, ya de inicio, una pancreatitis aguda, tiene que saber cómo pedir las imágenes porque hay que sacarle el mayor provecho porque en función de eso se tiene que tomar conducta. Y después, otra situación que se plantea, y creo que esto no hace, es decir, se puede traspolar a toda la Argentina, es decir, si estos son pacientes para manejar en cualquier centro o debe haber centros de referencia para derivar pacientes con pancreatitis aguda de estas características, que uno ya sabe que empezó con un páncreas golpeado, que la etiología no es litiásica y que ahí ya se empieza a ver necrosis peripancreática, líquido libre, que está decolando por las goteras paritocólicas, etcétera, etcétera, que este paciente ya, si el sitio donde se maneja no cuenta ni con el médico entrenado ni con las imágenes adecuadas, imagínate todo lo que se viene después si el paciente se complica. Es un punto a discutir en función de desde lo conceptual, digo. Después, la variedad de cada caso es cada caso en particular, pero digo, desde lo conceptual creo Perfecto. que esto hay que Está transmitirlo. bien. Sí, se habló mucho de regionalizar la patología. Lucio, escuchamos la pregunta disruptiva tuya. Sí, me pregunto por qué se le pidió la imagen, si todos están de acuerdo en pedirle una resonancia a este paciente en el quinto día cuando clínicamente no hizo más que mejorar, ¿no? Como si una colección más organizada o una necrosis mejor estudiada cambiaría de conducta. Uno, si hubiera una colección organizada, necrosis, intervendría este paciente, haría algo sabiendo que lo tiene cuando clínicamente está mejor. O sea, ¿es útil esta resonancia No, ahora? obvio que no. Lucio, yo estoy 100% de acuerdo con vos en que si le vas a pedir un estudio y no te va a cambiar conducta, no lo deberías pedir. Pero acá creo que la indicación viene porque el paciente ya estaba evolucionando favorablemente y había que buscar la etiología de la pancreatitis para ver si lo vas a tratar o no. ¿Por qué? Porque si el paciente tuvo una pancreatitis moderada o leve, totalmente remitida y es de causa biliar, vos ya podrías hacerle la Colelap en esta instancia. Con No esa ahora que imagen, te encontraste con todas las colecciones, ¿no? Pero eso ya es con el diario del lunes.
pero ponele que le hacías la colangio-rezo ahora al quinto día y el paciente no tenía nada en el páncreas, no tenía colecciones ni nada y tenía litiasis biliar, era un paciente que ya lo llevabas a cirugía, a hacer la Corelab y se iba de alta. Creo que ahí, por ese lado venía la indicación, me parece. Puede Y ser. ¿Y Lucio, vos te le hago haces una a todas las pregunta. pancreatitis leves una colangioresonancia para determinar etiología al quinto día? No, Lucio, te hago una pregunta. Con el tema de la asociación clínico-radiológica, ¿no? Que muchas veces el paciente está clínicamente bien y radiológicamente está muy mal. Sí. Como parecía que puede ser vos viniste a esta tomografía sin contraste de inicio y yo no me asusta esa tomografía de inicio. O sea, está bien, el paciente mejoró, pero no teníamos contraste, no sabíamos dónde estabas parado. Para mí no está mal hacer un estudio, para tener un estudio basal bueno, ver dónde estás parado y después, bueno, después sí seguís como decís. Mi pregunta es si Sí, vas a hacer pero algo con Juan, un hallazgo distinto, o perdón, esperás a que Juan, tenga síntomas, o esperás un poco más a que tenga tiempo de definición de las... Sabemos que estamos a quinto día, no va a tener pared esto, no tiene repercusión no, clínica. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a poner un drenaje si tuviera... O sea, eso No, voy no yo. te digo, No sé si no te digo camino. drenaje. ¿Sabes? O sea, no tenía estudiada la vía biliar todavía. pero yo, perdón, yo creo que a ver, partimos de un error. Yo creo que el estudio estuvo mal encarado, porque el estudio fue pedido como una colangio para descartar patología biliar. Ahora, si vos tenés el paciente ahí, desaprovechaste la oportunidad de evaluar cómo está la perfusión de ese parénquima pancreático, porque ese es el tema. Yo para hacerle una colangio coincido con Lucio. Yo no se lo hubiese hecho. Si estaba bien clínicamente y todo, no le cambiaba en nada, el laboratorio estaba bien, no se había modificado nada. No hubiese hecho esto. No, Si bueno, hubiese Claudio, hecho, si lo pienso, sí hubiese hecho una resonancia de abdomen con contraste y colangio-resonancia, al revés. Yo creo que era más importante hacer un abdomen con contraste y no la colangio. no, No, bueno, Claudio, es la lo que dije recién. colangio-resonancia creo que era mandatoria en este caso. El paciente tuvo alteración del hepatograma con bilirrubina elevada. Sí, pero ahora no. Es Eso No normal fue te de eso. importa, inicio. pero la tuvo. Vos tenés que evaluar si el paciente por ahí no tiene el colédoco lleno de piedras a la hora de ir a hacer una colelab. No, Eduardo, Por pará. eso Pero, tienen que operar sin una La colangio-resonancia un vamos a residuo de paciente. adelantar el alitiásica. paso porque queda mucho pero, todavía, gente. Yo sé que está muy lindo para discutir, pero vamos a continuar porque tenemos todavía falta largo, ¿eh? Para una sola cosa, Lucas, déjame decir que quede claro. ¿Cómo hay que pedir el estudio para que no se pidan ni colangio ni abdomen por separado? Porque esto tiene que estudiarse todo completo. Y la bien, forma correcta es resonancia de abdomen con contraste, Sí, difusión y sí. colangio. De esa manera nos aseguramos que tenemos todo bien estudiado. Lo biliar, el páncreas, lo peripancreático, el perfecto. realce, todo. Cáncer, todo. ¿Eh? Sí, sí. Bueno, la verdad que la Sí, pero el radiólogo también tiene que discusión saber que esto lo podía apasionante, haber hecho pero contraste. Pero bueno. vamos continuando ahora el tiempo, casi las 7 de la tarde. ¿Eh? Bueno, sigo. Bueno, sigamos. Vamos, Lucía. Bueno, Sigamos con el caso. bueno, desde nuestro servicio le hacemos la evaluación nutricional al quinto día de su ingreso. Como nutricionistas sabemos que esto no es correcto, pero bueno, justo el paciente ingresó en un fin de semana largo de 4 días y recién lo conocemos al quinto día. En nuestro hospital, como normativa, hacemos a todos los pacientes que ingresan un screening o tamizaje a través de la herramienta MST. En este paciente nos dio un puntaje de 3, lo que significa que está en riesgo de desnutrición. Ahora, lo que nosotros nos preguntábamos es si en un paciente de estas características, con esta patología, es necesario hacer tamizaje. No sé si hay Nutris en la Sí, sala. Marisa. ¿Qué opina Marisa? Vos sos la encargada de responder y después está Natalia también. Esto, bueno, Lucas, este es un paciente que nos dio mucho debate y siempre comento esto, ¿no? En este tipo de paciente que ya sabemos las características, vamos a evaluar el riesgo. Creo que ese paciente tenemos que ir ya por una evaluación un poco más objetiva. De todos modos, como todas las guías sugieren realizar el riesgo y nosotros en nuestra institución, dentro de las primeras 48 horas de ingreso lo hacemos sí o sí, bueno, realizamos el screening, pero ya sabemos que este paciente ya estaba en riesgo. Así que no Ujú. sé ahí si quieren comentar algo, Ani o Nati. Hola.
Sí, Mari, iba a decir exactamente lo que agregaste, que considerando los criterios ESPEN principalmente, este paciente ya estaba en riesgo sin realizar un tamizaje. Así que yo le haría una evaluación nutricional completa, sí. Ujú. Bien. Bueno, como dijo Ani, lo que dicen las guías ESPEN es que los pacientes con pancreatitis aguda deben considerarse de riesgo nutricional moderado a alto debido a la naturaleza catabólica de la enfermedad y al impacto del estado nutricional en el desarrollo de la enfermedad. Entonces, un paciente con pancreatitis va a estar en riesgo nutricional. Pasamos entonces a la evaluación nutricional propiamente dicha. El peso medido al ingreso es de 96,7 kilos. El peso habitual referido del paciente es de 96 kilos. Esto nos da un IMC de 30,5, que se clasifica como obesidad. Y con respecto al IMC, varios estudios refieren que un IMC mayor a 25 aumenta el riesgo de pancreatitis grave. Con respecto a los síntomas gastrointestinales, refiere a distensión abdominal. Al examen físico, impresión leve, disminución de masa magra y masa grasa subcutánea. La ingesta se encontraba disminuida de una semana de evolución y al momento de la evaluación se encontraba con indicación de dieta líquida. Que lo puse con rojo porque, al menos en nuestro hospital, si bien se mejoró mucho, es algo que todavía cuesta eh, estandarizar que un paciente con pancreatitis no tiene indicación de iniciar con dieta líquida. Entonces, a modo de recordatorio, puse cuándo iniciar la vía oral, cuando el paciente resuelva su dolor abdominal y manifieste tener apetito. Esos son dos parámetros que nos hacen saber que el paciente ya puede iniciar tolerancia vía oral, y cómo iniciarla con dieta sólida, baja en grasa. La dieta líquida no es indicación y no hay evidencia. Perfecto. Con respecto a la capacidad funcional, también se encontraba disminuida, siguiendo el algoritmo adaptado del Grupo de Trabajo Europeo sobre Sarcopenia. Le realizamos el SARC-F, que es un cuestionario que evalúa riesgo de sarcopenia. Nos da un puntaje de 4, lo que significa que está en riesgo. Sí, seguimos con el algoritmo y le realizamos la dinamometría, que es la fuerza de presión manual, que nos da un valor de 27 kilos, lo que significa que tiene fuerza muscular disminuida. Y por último le hacemos el perímetro de pantorrilla, que nos da un valor de 36,5 centímetros, que lo tenemos que corregir por IMC al tratarse de un paciente obeso. Entonces, al ser un paciente obeso, le tenemos que restar 7 centímetros, lo que nos da un valor de 29,5. Y eso significa que tiene masa muscular disminuida. Con todos estos valores llegamos al diagnóstico de sarcopenia. Ahora, para las nutris que estén presentes, ¿cuál es el diagnóstico nutricional según la herramienta BGS? Categoría A, normonutrido; categoría B, desnutrición moderada; o categoría C, desnutrición severa. ¿Qué opinan? Anabel, Natalia, escuchamos. Ah, muy bien, pensé que eran para las nutris que estaban escuchando el caso. En También, sí, principio, también. yo- no, buenas tardes, ¿cómo les va a todos? En principio, creo que todos estaríamos de acuerdo en que vamos por una B, ¿no? Sí, tal cual, Sí, coincido. Ujú. Bueno, así es. de hecho, por eso es Muy subjetiva, así que podríamos no estar sí, de acuerdo, pero en este caso hay este, muchos parámetros que nos llevan a pensar en ella. sí. Ahí en el chat están diciendo que B Bien, también. perfecto, Bueno, muy bien. La coincidimos. categorizamos como una desnutrición moderada, Muy bien, Lu, que bueno, tiene perfecto. disminución de la ingesta, moderado, síntomas gastrointestinales, moderado estatus funcional, y leve a moderada pérdida de masa muscular y grasa subcutánea. Con respecto a los requerimientos, tuvimos que calcular el peso ideal corregido al tratarse de un paciente obeso. El requerimiento calórico va a ser de 35 calorías por peso ideal corregido, lo que nos da una meta de 2.600 calorías al día. Y el requerimiento proteico nos da entre 112 y 150 gramos de proteína por día. Bueno, un resumen de la evolución del paciente del día 1 a 4, que justo fue el fin de semana largo, estuvo con nada vía oral.
El día 5, desde lo nutricional, inicia dieta líquida con buena tolerancia, y yo acá, con el diario del lunes, me pregunto si en ese momento no debería ya haber sugerido un soporte nutricional enteral para asegurarme el aporte energético y proteico, siempre teniendo en cuenta que este es un paciente que viene de varios días de alimentación subóptima, por lo que hay que tener en cuenta también el síndrome de realimentación. El día 7, desde lo nutricional, progresa a dieta blanda con buena tolerancia, refiere saciedad precoz y le entregamos un registro alimentario para cuantificar su ingesta. Desde lo hemodinámico, el paciente se encontraba estable, con mejoría de dolor, se disminuye el PHP y la analgesia. Desde lo hematológico, por anemia ferropénica, inicia hierro sacarato. Desde lo infectológico, por persistencia febril, se hemocultiva por 2, que finalmente no tiene aislamientos, e inicia meropenem. Y desde lo funcional comienza a movilizarse de manera activa, caminaba por los pasillos, subía y bajaba las escaleras. La verdad que se lo encontraba clínicamente muy bien. Lucía, disculpa, el paciente entonces Sí, ahí le pusieron antibiótico terapia, pero sí, eso con intención, el meropenem ya fue con intención tratamiento, me imagino, no profilaxis. Supongo que hicieron meropenem en vez de imipenem por tema renal que tuvo. ¿Cómo fue eso más o menos? mira, desconozco. Yo justo en ese momento estaba Estaba rotando. Benjamín acá. Ah, No me parece mal el tema del antibiótico, porque hoy sabemos hoy por hoy yo que el creo que primer fue step, profiláctico, porque fue antes de que estén los resultados y Ah, pero dice por persistencia febril, con hemocultivos por 2. sí. O sea, si Ya, empieza febril, hoy por tenías hoy el protección, primer el primer step es el paso es el tratamiento, el antibiótico. A mí no me antibiótico. parece mal. No, si yo no digo, yo digo que justamente ese meropenem, para que quede en el concepto, antes hacíamos imipenem en forma profiláctica ante la necrosis pancreática, hoy está desterrado eso, hacemos tratamiento. Yo quería saber si empezaron con un tratamiento antibiótico justamente por un paciente febril, no sé cómo estarán los blancos, sí. Pero bueno, si me dice hemocultivo por 2, yo creo que ya tienen bastante soporte para empezar el tratamiento antibiótico. ¿Alguien quiere hacer un comentario? ¿Hasta acá? Sí, perdón, ¿puedo comentar algo? Ah, sí, obvio. Lu, en sí, este día 5, que tu pregunta era si era una etapa para iniciar una nutrición enteral complementaria, sí, quizás también nos podemos preguntar si no podemos ya enriquecer esa dieta líquida o dieta blanda. Pensemos que en los primeros 7 días de la etapa más catabólica del paciente está hipoalimentado. sí, Entonces quizás se puede hacer una variante antes de una nutrición enteral sí, y empezar a algún suplementar soporte en órgano. Sí, dieta líquida con módulos proteicos, con exactamente, suplementos sí, nutricionales orales, sí, 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 para totalmente. quizás ahí sí llegamos al día 7 y realmente nos damos cuenta que es insuficiente y necesitamos una Sí, enteral. Pero sí, esa dieta coincido, líquida ya podría suplementarse. coincido, Ahí coincido. De hecho, quiero, sí, perdón, Lun, sí, no, lo que quiero aclarar, porque justo me anticipaste a la pregunta que iba a hacer de si no podíamos el soporte nutricional enteral, que quizás me anticipo, pero el paciente no quería colocarse una sonda. Se consultó en su momento y se le dijo. Nosotros dentro de todo cambiamos bastante toda esta indicación. Lo que pasa es que cuando figura la indicación de dieta líquida, muchas veces nosotros vamos y empezamos a contar el día, así como contamos día de antibiótico, contamos los días de ayuno. Pero acá nos pasó estos 4 o 5 días que no tuvimos ese tiempo para hacerlo, porque cuando nos empieza a pasar, lo modificamos en nuestro hospital y bajamos. Hoy estamos más o menos en las 48 horas de inicio. Estábamos en sí, 7 días hace el año 2015, 2014, todo eso lo tenemos registrado, pero ¿cómo tenemos que empezar a actuar entre todos y trabajar en equipo para que cuando se pone dieta líquida empezar a buscar y ver sí. de ese paciente si está bien, empezar a utilizar otras estrategias, ¿no? Así que muy bien tu aporte, Ani. Suplementos, sí, sí. Eso siempre nosotras tratamos de, cuando está la indicación de dieta líquida, por lo menos darle suplemento oral, sí. Claro. Bueno, el día 11, desde lo nutricional, el registro que le entregamos
evidencia que no cubre el 75% de los requerimientos por este medio, por lo que ahí sí le indicamos dos suplementos nutricionales hipercalóricos y hiperproteicos. Desde lo metabólico, por registros de glucemia elevados, se solicita fructosamina, que da valores normales, e iniciar controles de hemoglucotest precomidas. Y se sugiere una nueva tomografía de abdomen y pelvis con contraste endovenoso para valorar complicaciones tardías de la pancreatitis que justifican la persistencia febril. Y se retira la analgesia endovenosa. El día 18 de su internación le hacen esta tomografía de abdomen y pelvis con contraste y solicitan la valoración por cirugía percutánea. Una cosita que quería decir antes Sí. de ver la tomografía. Con respecto al tratamiento antibiótico con meropenem, Ujú. si bien esta parte lo estaba manejando clínica médica el paciente, no fue por un tema profiláctico, sino fue porque el paciente había entrado con 20.000 blancos en los días subsiguientes, esos fueron en descenso y particularmente a partir del día 5 empezaron a aumentar nuevamente, más los episodios febriles persistentes. Muy bien. Clínica médica lo interpreta como un foco vascular, por eso le hace el hemocultivo por dos y ahí le pone el meropenem, pero no por un tema de profilaxis ante una eventual necrosis pancreática. Bien. Yo Perdón, quería hacer no me un quedó comentario claro. con relación a eso. El paciente que tiene colecciones pancreáticas y como este paciente que sospechábamos que tenía necrosis y demás, que viene asintomático o, o no, sin fiebre y inicia con fiebre, el foco es la necrosis pancreática y las Muy colecciones bien. hasta que se demuestre lo contrario. Y el estudio Pointer del grupo holandés dividió a los pacientes en dos grupos, un grupo en donde se le hacía drenaje temprano y otro grupo donde se le hacía drenaje tardío. El grupo en el que se le hacía drenaje tardío empezaba con tratamiento antibiótico como primer escalón del Step-Up Approach y demostraron que un porcentaje no despreciable de pacientes no requirieron de ningún tipo de procedimiento en el grupo de drenaje tardío cuando empezaban con tratamiento antibiótico primero. Y además, el grupo que empezaba con tratamiento percutáneo o endoscópico en forma temprana requería un promedio de 3 o más procedimientos comparado al grupo que empezaba solo con tratamiento antibiótico. Así que yo creo que sin duda el paciente que tiene fiebre en el contexto de pancreatitis con colecciones y o necrosis debe empezar con tratamiento antibiótico. Creo que lo que resta discutir es de nuevo el valor de la PAF para esto. ¿Para qué? No para ver si el cultivo de esa PAF es positivo o negativo, sino para tener un antibiograma ajustado y poder darle un antibiótico ajustado a ese cultivo y no darle un antibiótico de amplio espectro por mucho tiempo que empieza a seleccionar gérmenes. Eso todavía no está dilucidado en la literatura, el nuevo rol de la PAF en este tipo de pacientes. Lucas, Bueno, sí, Federico. ¿cómo le va? Buenas tardes a todos. Yo venía escuchando, coincido claramente con lo de Eduardo, ¿no? Entiendo que tenemos este paciente que clínicamente parece andar bastante bien hasta que empieza a tener fiebre, Sí. sabemos que tiene una necrosis relativamente extensa y alguna colección que también a mí me llama la atención, que en la resonancia al quinto día me luce como las resonancias de los 20, 30 días que vemos después de las colecciones, de las necrosis agudas. Pero sin lugar a dudas el tratamiento antibiótico es la etapa inicial. Mm. Haría una nueva imagen como lo que estamos pidiendo ahora, al día 18, por ahí no hubiera esperado hasta el día 18 si tengo un paciente con febril persistente todos los días, es verdad que está clínicamente estable, pero seguro hay que tomar una determinación y volver a valorar esas colecciones para saber dónde estamos. No hay duda de que si tiene un foco, salvo que haya algún foco muy evidente, respiratorio, urinario o endovascular, alguna cosa muy obvia, tiene que estar adentro del abdomen. Bueno, ¿podemos ver la nueva TAC? Dale. Creo que todos estamos esperando esa TAC. 18 días de evolución con contraste.
Bueno, claramente todo eso está mucho más organizado que en la resonancia, más o menos con la misma distribución, con menos líquido en el resto del abdomen, ¿no? Pero eso ya está bien delimitado. Cuerpo y cola del páncreas con muchas zonas que no realzan, así que probablemente con todas zonas de necrosis ahí. Ujú. Y esto es lo que les decía antes, ¿no? Esos acúmulos de grasa dentro de las colecciones peripancreáticas que son sinónimo claramente en el estudio original, ¿no? De necrosis peripancreática. Sí, yo creo que es una necrosis mixta esto, pancreática y peripancreática, a predominio de cuerpo y cola, y las colecciones ya tienden a organizarse un poco más, están tendiendo a hacer una pared Mm. y bueno, ya se van a organizando. Ahora, la pregunta es si el paciente sigue con fiebre, se podría haber aprovechado ese momento para hacer una punción aspiración y hacer un cultivo de cualquiera de las colecciones. Si uno quisiera descartar el foco y hacer un antibiograma como se Y, planteó, más pero la gran preciso. mayoría de los centros, vos Eduardo hablaste, para que quede claro Eduardo, vos hablaste el tema de la punción para antibiograma. ¿Vos sos partidario de empezar, antes de empezar con el tratamiento antibiótico, hacer una punción con aguja fina para tener bacteriología? Porque eso no se hace en la mayoría de los centros, largan No, directamente al antibiótico. Lucas, sí, eso no se hace o no se hacía, Para que o sea, quede- dejó de hacerse en realidad cuando el tratamiento antibiótico se ponía empírico y no era como tratamiento y lo hacías como profilaxis y demás. Pero yo creo que desde que vino el estudio Pointer, ahí Sí. vuelve a tener un rol la PAF. Pero no para la PAF para decir, uy, lo puncé y si me vino negativo le suspendo el antibiótico y no lo trato, sino para el hecho de que si rescato un germen, yo tengo un antibiograma y en lugar de darle meropenem 7 días, 10 días, 14 días, le doy, no sé, si es sensible a ampicilva, le doy ampicilva. Creo que por Sí, ahí te puede entiendo. andar. Este creo que teníamos cultivo positivo este paciente, en este caso en particular. Los dos primeros habían sido negativos. Obviamente, Lucas, si vos tenés un rescate Sí, de un hemocultivo positivo, ya no hace sí. falta Bueno, pincharle las ¿No? colecciones. Ya lo Tal considero cual. el foco es de ahí y listo. Y está lo trato con perfecto. antibióticos y espero la evolución. Lo que preguntaron, les comento, les tiro la otra pregunta. Ahí en el grupo ya varios pusieron el drenaje percutáneo, ya sabemos que el pointer larga primero con antibióticos. Y la gran pregunta es, ¿cuándo pasar al otro step, que antes era el primero, ahora es el segundo, del drenaje percutáneo? En tu experiencia, en un paciente febril que ya está con meropenem y el paciente sigue haciendo fiebre, ¿hasta cuándo a ese paciente decís, hasta acá lo espero, hasta acá lo dreno? ¿Se entiende? Yo creo que acá Tiene lo que que estar todo es una drenado. muy buena pregunta y Gustavo va a coincidir conmigo. Creo que no hay que demorar mucho en subir los escalones. Es decir, darle 48 horas de antibiótico como cualquier infección, que vos esperás 48 horas de antibiótico a ver si mejora o no. Y si no tenés mejoría, el paciente sigue persistentemente febril. O de hecho, durante ese tratamiento antibiótico, el paciente empeora sus parámetros clínicos, yo creo que ahí es momento de pasar al siguiente escalón, que ya sea drenaje percutáneo o endoscópico o el step que quieras, pero creo que ahí es fundamental avanzar rápido a subir el escalón para que no se nos escape la liebre. Y creo que está Tal cual. Sí, establecido, estoy ¿no? muy de acuerdo. Persistencia del SIRS. O esos 48 horas se avanza y si hay empeoramiento antes, digamos, ¿no? O sea, creo que más o menos es el tiempo. Si continúa con la disfunción y fiebre y persiste, sí, obvio, drenarlo, sin Bueno. duda. ¿Y cómo lo drenaría a este paciente? ¿Percutáneo o endoscópico? Hay dos endoscopistas Percutáneo. acá. Mira ahí, tiene ahí No, al no, lado de la te pared, creo voy a que. dejar que está Federico, a ver qué opina. Todavía no tenemos 4 semanas, ¿eh? Todavía no tenemos 4 semanas, pero El bueno, hay tema, dos endoscopistas. el tema pasa que no vas a poder poner un solo tubo de drenaje. Está tan difusas esas ¿Uso? colecciones que no están organizadas y están compartimentadas que por lo menos si lo haces percutáneo que tenés que poner uno transgástrico, tenés que poner uno acá por el peritocólico izquierdo, tenés que buscar de poner por lo menos 2 o 3 tubos de drenaje en distintos lugares para tratar de sacar, porque aparte no es colección líquida, ahí tenés necrosis también. Claro. O sea, tenés que poner tubos grandes.
no ¿Por es qué tan no los dos, sencillo. no? ¿Por qué no O los endoscópico dos. y percutáneo? Sí, Exacto. puede ser. Sí, sí. Sí, Pero percutáneo Sí. seguro vas a tener que poner. Total, yo sí. coincido con Lucio, creo que se puede hacer un abordaje combinado, las colecciones que están cerca del estómago, el duodeno, se pueden abordar por vía endoscópica, pese a que no están en 4 semanas, ya hay estudios que están empezando a hacer los drenajes ecoendoscópicos más precoces, y las que son, por ejemplo, esta que estamos viendo acá, que está imposible de llegar con ecoendoscopía a esa colección lateroconal, esa sin duda va a ir por percutánea. Así que yo creo que haría un abordaje combinado si lo tengo disponible, ¿no? Las dos cosas. Al doctor Eduardo ahí Jorge pone Izaguirre en el chat escribiendo como eso. loco. Sí, está escribiendo y Econdoscopía, dice está que ya trabajo de tricudatán de drenaje precoz por econdoscopía con segunda posición. Bueno, lo dije, ¿o Jorge, no? Nobleza obliga, bien. che, dije que ya hay trabajos que demuestran que se puede empezar ante las 4 semanas con ecoendo. Lo Yo podría creo haber que omitido para que me manden más a mí, pero eso está mal, no se hace. Jorge, me si estás parece, me escuchando, parece. bueno, ahí te apoyan esa moción del drenaje precoz por ecoendoscopía. Econdoscopía me imagino porque debe ser difícil, si no abomba el estómago, saber dónde punzar y poner el drenaje de posición. Ujú. Eh, A bueno, mí me Tal cual. gustaría preguntar Fede, lo que que como dice dijo Lucio, Marcacho, la posibilidad de múltiples abordajes endoscópicos, más de cara anterior, cara posterior, más de un stent de Ujú. posición. ¿Hay experiencia? ¿Se recomienda o con uno estamos bien, digamos? es una buena pregunta, Lucio. Yo creo que, bueno, hay trabajos respecto de eso, hay un trabajo de Orlando, del grupo de Barajulu, donde lo que se llama multi-gateways, donde hacen varias ventanas. Hemos hecho, tenemos tratamiento de colecciones y necrosis y necrosectomías con un stent por aposición de lúmenes transgástrico y otro transduodenal, y tratar de hacer una ventana de recirculación, emulando lo que a veces se hace por vía percutánea, un lavado por un drenaje y recibir por el otro, para tratar de sacar necrosis por ahí. Así que, sin duda, este paciente es candidato a abordaje, digamos, mixto. Yo creo que lo del parieto cólico izquierdo, no hay manera de que ese bolsillo con un endoscopio, yo puedo poner un stent por posición de lúmenes transgástrico y resolver algo de la necrosis remanente en la grasa lateroconal, hacia la izquierda, en el retroperitoneo, pero difícilmente me pueda ir para abajo en el parieto cólico. O sea que por ahí a ese sector hay que poner un drenaje percutáneo Ujú. inicialmente. Y quiero hacer mención simplemente dentro, ya que hablamos de lo mixto, de la posibilidad de colocar sobre un drenaje percutáneo un stent cubierto de los esofágicos para tratar de tener una ventana con mayor frecuencia y de trabajar sobre esa zona. Claudio Navarrete tiene mucha experiencia en eso, tiene varias publicaciones y es una herramienta muy buena para un paciente que está en una condición clínica buena o relativamente buena y necesitamos entrar y salir cada 48 o 72 horas. Así que es un paciente que en ese sector podemos pensar en hacer ese abordaje. Fede, me gusta Después tiene mucho. dos colecciones fáciles, ¿no? ¿Me escuchás, La Fede? anterior está bien Sí. definida y la retrogástrica. Están todas Me gusta publicadas mucho y aparte, creo parece. que para la gente que está escuchando esto, se vea cómo se puede trabajar en equipo, porque uno por ahí tiene el concepto, ha habido trials del Tension que compara endoscópico versus percutáneo, y no, que muchas veces hay que ver cada caso, caso por caso, y por ahí da para drenaje justamente por dos vías, ¿eh? Lo importante es Exacto, definir qué drenar, y bueno, que por ahí exacto. se puede drenar los pacientes, no necesariamente uno, sino por endoscópico. El Tension ya definió que la endoscopía tiene ciertas ventajas, son tan iguales, pero sí tienen ciertas ventajas en menor estadio hospitalaria, menos fístulas pancreáticas. Bueno, pero como dijo Fede Marcacho, hay lugares donde no se puede acceder por vía endoscópica, ¿eh? Así que, pero bueno, esto me gusta mucho, que este concepto. Sigamos por ahí. Lucas, Sí, un pequeño comentario que de acuerdo con lo que dijeron es que hay que planificar dónde empezar a drenar y con qué metodología en función también de lo que se va a drenar, porque muchas veces uno quiere poner bien. algo finito y transgástrico. Yo creo que es multidisciplinario por distintos abordajes a lo que le quede más accesible a lo endoscópico, sí, y lo que no por vía percutánea, pero ya planificar que ahí hay necrosis y que con cosas muy finitas, con drenaje muy finito no vamos a hacer nada. Me parece que ese es un concepto también.
¿Qué es lo Totalmente que de se va a acuerdo. drenar? Hay un trabajo que demostró eso mismo que vos estás diciendo, que en Ujú, estos casos las pancreatitis hay que empezar con drenaje de 14 French o más. Confieso claro. que no siempre lo podemos hacer porque en los sanatorios, en las prepagas, no siempre tenés disponible el de 14, pero sí, sí, Ujú, ya está demostrado que hay que empezar con 14 French para arriba, eso tiene mejores resultados que drenajes más finitos al principio. exacto. 100% de acuerdo contigo. Perfecto. Bueno, avancemos. Bueno, Digamos. continuamos. Bueno, este es un resumen de los parámetros bioquímicos de esta internación. Podemos ver el hematocrito elevado, que recordemos que también es un predictor de severidad en la pancreatitis. Las glucemias siempre elevadas, que después se fueron normalizando. La función renal, que también se fue normalizando. Y bueno, las proteínas totales y la albúmina en realidad no son un indicador nutricional, sino más bien de inflamación. No sé si alguien quiere agregar algo más. No, Bueno, se sigamos. habla de procalcitonina, ¿no? En la importancia para predecir infección. Sería bueno si la Ahí iba a tenemos. agregar eso. Bien, Lucio. Yo un comentario solo con respecto a la etiología biliar. Fíjense que la movilización del hepatograma y la dinámica que tuvo tiene TGO sobre TGP, sin fosfatasa y bilirrubina apenas movida. Eso va en contra del origen biliar y un paciente que no tiene litiasis vesicular y que nunca hizo cólico biliar. Es decir, va en contra de la etiología litiásica esto. Mm, No estoy tan de acuerdo. Yo no estoy tan de acuerdo. La mayor parte de las pancreatitis biliares que vemos Sí, son movilización sí. transitoria de TGO-TGP sin otra alteración y después normaliza. En- bueno, por lo Pasa menos Sí, también. la gran Fosfatasa mayoría, ¿no? también Sí, moviliza. yo coincido con Lucio, antes de descartar la etiología biliar, habiendo tenido una colangio-reso así, quizás le pediría una econdoscopía, si no, tuviese sí, sí, obvio. Es decir, de descartar eso estoy barro totalmente de biliar. acuerdo. Si uno quiere descartar con mayor sensibilidad y especificidad mini litiasis en la vía biliar, la econdoscopía es a la cabeza. La reso lo descarta, pero tiene ahí un falso. Pero digo que el hepatograma no es típico de alguien que tuvo una obstrucción biliar persistente que lo llevó a tener una pancreatitis litiásica. Digo, es un elemento. Insisto que la imagen, ahora, este hepatograma sin imagen contundente, ni de dilatación de la vía biliar, ni piedra en la vesícula, me tenés que empujar a pensar en lo biliar. Pero bueno, es cierto que es la principal causa. Pero bueno, un comentario al pasar. También se podría agregar al seguimiento nutricional junto con la PCR en la medida que va ujú. disminuyendo esa respuesta inflamatoria, prealbúmina, que entiendo que no está en todos los Sí, hospitales, pero en los que sí, esté disponible se podría utilizar. Y sí, por qué no hacer también un control para ver cómo está la función pancreática de calcio, magnesio y vitamina D, por sí, ejemplo. tampoco. No, no. Sí. Bueno, el día 21 le realizan la colocación de dos drenajes percutáneos guiados por tomografía. El día 25, desde el nutricional, la ingesta del Ahí, apetito estaba. Sí, sí, acá, explico un poco así la dale. parte de cómo se realizó el drenaje. Estoy de acuerdo con lo que dijeron de, mm, de- de drenar al paciente de manera híbrida. El tema es que, como también bien dijeron, no siempre uno dispone de, por ejemplo, en nuestro caso, a veces de endoscopia. Por eso optamos por un drenaje exclusivamente percutáneo. Lo que hicimos con el paciente es colocamos un transgástrico 10 French y en la colección pararrenal izquierda le colocamos un 12 French. ¿Bien? No, 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 en ese momento no teníamos más drenajes más grandes. Y si bien me dijeron antes, no estábamos en las y además de que pareciera un proceso mucho más evolucionado de 2 semanas y media. Seguramente el paciente consultó tarde o algo por el estilo, pero un caso bastante más evolucionado de lo que comúnmente se ve. ¿Bien?
Eso. Bueno, Bueno, el día 25, desde lo nutricional, su ingesta y apetito estaban conservados. Por primera vez refiere consumir la totalidad de la ración, más las colaciones, más los dos suplementos hipercalóricos y hiperproteicos. Ya no refiere saciedad precoz ni distensión abdominal postprandial. Le realizamos una nueva dinamometría que da 32 kilos, que es un valor normal. Se le suspenden los hemoglucotest por controles normales. Desde lo gastroenterológico, entra el test de las tasas de materia fecal con un resultado de 260 microgramos por gramo, lo cual indica que no tiene insuficiencia pancreática exócrina. El día 30 le realizan una nueva colocación de 2 drenajes por cirugía percutánea. Y el día 34 finalmente su egreso hospitalario con los 4 drenajes. Lucía, le vamos a dar un poco la palabra, vamos a repartir, ya hablaron los cirujanos, los imaginólogos. Sandra, Sí. este paciente, ¿esa elastasa fecal te hace que no le des reemplazo enzimático o no le das bolilla? Bueno, recordemos que la elastasa tiene falsos positivos y falsos negativos. Me parece que es útil, pero interpretarla en un contexto. En un paciente que tiene semejante severidad y tiene procedimientos, tengo que también tener en cuenta cómo está el paciente, si le cuesta recuperar peso, si tiende a perder mucho de los parámetros nutricionales que miden las colegas de nutrición. Yo a ese paciente lo trataría igual, ¿no? Recordemos que es un paciente que tiene mucho compromiso y tiene un compromiso nutricional significativo. Entonces, obviamente, si pido la elastasa, le voy a dar un rol, pero la voy a interpretar en el contexto clínico del paciente. En un paciente que quizás tuvo una pancreatitis moderada, pero que no tuvo ningún intervencionismo y que el paciente viene evolucionando bien y estabilizándose y no tiene pérdida de masa muscular y no está perdiendo peso, obviamente la elastasa es real, pero en este caso tendría algún reparo al respecto. Sandra, perdón, porque fue una gran cuestión que nosotros tuvimos, Sí. porque el paciente no tenía esteatorrea, pensábamos en la insuficiencia pancreática, pero este paciente nunca presentó esteatorrea y estaba recuperando el apetito. ¿Qué hacemos ahí? ¿Lo esperamos? ¿Le Ah, damos las enzimas? Ya. Si el paciente asintomático nutricionalmente, claro, pero si el con- paciente, vos ves que nutricionalmente te cuesta que el paciente recupere su Ujú. estado nutricional y que es un paciente que le cuesta mucho recuperarse, y yo lo trataría igual, porque Y aparte en el recordemos que es contexto de mucho una el compromiso que paciente con tiene. necrosis peripancreática e interpancreática, o sea que tiene Y necrosis múltiples pancreática. procedimientos aparte. Entonces, es un paciente en el cual quizás eventualmente el criador no le va a hacer mal. Si le ponemos, perdón, si le ponemos pancreatina, no le va a hacer mal. A lo Ujú. sumo no le haría efecto, pero en un contexto de duda es preferible tratarlo y no subtratarlo y que el paciente cueste mucho más recuperarse. Eventualmente, Sandra, si no lo tratara, sí lo mantendría en un monitoreo muy cercano y a la menor duda le haría tratamiento. Sandra, una pregunta, diría Lucio, una pregunta disruptiva. Ahora, con esas imágenes y los procedimientos, ¿vos no le hubiese pedido la elastasa y le hubieses dado creón independientemente de pedirla entonces? Seguro que sí. Bueno, muy buena pregunta. Lo que pasa Ah, es que, bueno, ¿viste? Disruptiva y buena, doblemente buena. sí. Mirá, yo creo que es una herramienta que la tenemos que utilizar, pero también la tenemos Ujú, que combinar. Es un factor dentro de un contexto. exacto. Entonces, yo la Claro. pediría, pero la interpretaría en un contexto clínico. Ujú. Sí, yo creo que acá el rol más importante desde el punto de vista de lo creón, el del creón y de lo nutricional es la severidad de la necrosis pancreática y Exacto. peripancreática y lo que le impactó en él el estado nutricional. Me parece que es válido. Y la Sí. evolución tórpida nutricional es un paciente que Exacto. le cuesta mucho salir de su proceso. Entonces, Sí. esto yo creo que es algo que le tenemos que jerarquizar. La pregunta, Sandra, que agrego es si el paciente con la baja ingesta que tenía no se acomodó a la sintomatología y realmente tuvo una insuficiencia que no terminó de ser con todos los Evidente. síntomas propios de la insuficiencia
por la escasa ingesta que el paciente tenía, ¿no? Bueno, Entonces digo, ese es otro factor también. claro, porque podemos tener al paciente subalimentado, que es parte de la discusión que Lucía un poco quería plantear, ¿no? O sea, con todo esto, yo lo que quería destacar es que ustedes rápidamente, todos los doctores, fueron consultando por qué antibiótico a los 7 días, etcétera, pero nadie se preguntó algunas cuestiones de lo nutricional que hacen a la evolución del paciente y a lo que significa la recuperación, los días de estancia hospitalaria, infección, etcétera, teniendo en consideración, o sea, esto mismo que ustedes planteaban, 7 días y el antibiótico, bueno, la pregunta es, ¿por qué seguimos teniendo la opción de que en un hospital no se evalúe un paciente durante 4 días porque no hay nutricionistas todos los días en los hospitales, ¿no? O sea, perdón que saco la bandera de la defensa del nutricionista, pero Ay, este Nati, tipo Ay, pero hay una sola para todo el sector que es la guardia. Hay por eso nutricionista. digo, el mensaje que les tiene que quedar a todos hoy es esto, ¿no? Es decir, ojo, que la evolución del paciente también tiene que ver con el mal estado nutricional que el paciente va a tener para revertir el cuadro que se viene después, ¿no? Y otro tema importante, si no tenemos elastasa disponible y tenemos un paciente con estas características, la verdad que yo no hubiera, en el contexto de la internación, no hubiera dudado que cuando el paciente ya se está alimentando, empezar con enzimas pancreáticas. Porque es mucho el beneficio si las necesita y si el paciente tuviera por algún motivo una función exocrina conservada, el aporte de enzimas no le haría mal y creo que colaboraría en la recuperación. Claro, Ujú. quería consultarte esto, Sandra, y agregar justo que si bien el diagnóstico de IPE es dentro de un contexto y que hay que valorar los síntomas y el estado nutricional, pero bueno, esa importancia de que a veces no contamos con todos esos parámetros juntos. Entonces, la importancia de resaltar del impacto nutricional de la insuficiencia pancreática. Y si no contamos con todos, igual tratarla, ¿no? Dejar de tratar la IPE porque no tenemos todos los parámetros para diagnosticar. Ahí lo que nos llamó mucho la atención con este paciente, cuando sale el test de la lactasa, antes del test de la lactasa era empezar a darle las enzimas pancreáticas, pero el paciente empieza a recuperar el apetito y lo que nos llamaba la atención es su rápida recuperación. Entonces lo pensamos muchas veces, hemos hecho un ateneo nuestro en nuestro servicio para ver si realmente qué hacíamos con este paciente, ¿no? Si le dábamos las enzimas o no, porque la verdad que con Lucía pensamos en sí en dárselas. Y el Sí. paciente que recuperó el apetito puede ser porque tiene su proceso inflamatorio más controlado. Tal No cual. necesariamente implica Claro, que claro. él puede tener buen apetito, pero no absorber lo que ingiere. Entonces, No, tal cual. la verdad que los predictores que tiene este paciente por la evolución severa y por los procedimientos son muy altos de IPE. Ujú. Sí, yo esperaba un valor mucho más bajo, de hecho, cuando llegó el resultado de la lactasa. Y ahí Pero coincido bueno. con lo que dice Ani de haber hecho más de evaluación nutricional, más de vitaminas y minerales para ver realmente qué pasaba con este paciente, ¿no? Sí, Ujú. sí. Y Sí. otro parámetro que a veces es importante considerarlo es esto de la interconsulta. No sé, yo muchas veces interconsulto o con cirujano o con gastroenterólogo, en qué condiciones ven el páncreas que tiene el paciente en los distintos Ujú. estudios, las intervenciones quirúrgicas, y eso ayuda mucho porque muchas veces las respuestas es no, el páncreas que tiene no va a ser suficiente para la absorción y la digestión. Eso también está a veces es útil en la práctica diaria. Ujú. Sí. Bueno, y este es un gráfico que muestra la evolución del porcentaje que cubrimos del requerimiento calórico. Como decía Nati, más que una pregunta, es una afirmación que demoramos mucho esperando que cubra el requerimiento vía oral y quizás al día 7 ya deberíamos haber sugerido un soporte nutricional enteral para asegurarnos el aporte tanto energético como proteico y que esto se ve reflejado en este siguiente gráfico, que es la evolución del peso del paciente, que perdió más de 15 kilos en 20 días. Es un paciente que ingresó con una desnutrición moderada y egresa con una desnutrición severa. Si bien los últimos días empezamos a remontar de a poco en el peso con los suplementos, eh,
es un paciente desnutrido severo, así que esa es nuestra mayor autocrítica con el diario del lunes, obviamente, porque clínicamente al paciente lo veíamos bien, entonces siempre lo esperábamos un poquito más, lo esperábamos un poquito más, y ese es un gran error en una patología tan catabólica como la pancreatitis, así que nada. Este paciente, un mes después de este egreso hospitalario, se vuelve a internar el 23 de agosto por una cirugía programada para recambio de drenaje percutáneo. Le volvemos a hacer la evaluación nutricional al ingreso. El peso es de 78 kilos, el porcentaje de pérdida de peso es de 18% en 5 meses, es una pérdida de peso severa, y el IMC es de 24,6. Acá demuestra que el IMC no sirve para nada porque en realidad te lo clasifica como normonutrido, pero estamos hablando de un paciente severamente desnutrido. El examen físico impresiona disminución severa de la masa magra y la masa grasa subcutánea. La capacidad funcional también estaba disminuida, le hacemos de vuelta el SARC-F, que nos da el riesgo de sarcopenia, le hacemos la dinamometría y el perímetro de pantorrilla y finalmente diagnosticamos sarcopenia. Síntomas gastrointestinales no refiere, tiene catarsis positiva de características normales, la ingesta estaba disminuida, le entregamos un registro alimentario para cuantificarla y el diagnóstico obviamente es desnutrición severa. Le hacen una nueva tomografía con contraste el 9 de septiembre, que ya serían 70 días de evolución desde su diagnóstico. Lucía, aparte del estado nutricional, ¿el paciente cómo estaba clínicamente? No, en esta segunda internación yo no lo seguía, pero lo vi muy desmejorado. A cómo se fue en la primera internación, en esta segunda internación. Pero me refiero, no tenía signos de sepsis ni de foco No, séptico. no, no, no. Y la otra pregunta agregaría, doctor Lucas, es el tema de los hábitos tóxicos del paciente, ¿no? Si en este interín, entre una internación y la otra, Lu, ¿qué pasó con sus hábitos tóxicos? Entendiendo que había tenido intervención del Sí, área, él refiere que no consumió más. ok, algo difícil de lograr en tan poco tiempo, le vamos a creer. Sí, Pero bueno, hay que tener en cuenta también para la evolución de ese páncreas, sí, ¿no? ¿Qué sí, tal situación cual. se encuentra como alcohol y el resto? A los imagenólogos que están ahí, ¿ven algo, alguna colección residual importante? Sí, tiene una Ricardo. colección nueva en el parieto cólico derecho que no está drenada, en el espacio pararrenal anterior, derecho. Y tiene mucha well-off necrosis, eso ya está Sí, para... Si no resolvió con todo esto, creo que a esta altura hay que hacer una necrosectomía. Bueno, y acá hay una nueva tomografía con contraste a los 10 días de esa que vimos recién, que sería 80 días de evolución. O sea, lo que se hizo ahí en esta internación fue un recambio de esos catéteres, capaz hayan posicionado alguno o Es- cambiado. sí, sí, fuimos. reposicionaron. Ahí los Fuimos reposicionaron. reposicionando algunos catéteres y los laterales para que recojan, una vez que ya estén comunicadas las colecciones, un frenchaje cada vez más grande. A esta altura, 19,9, si mal no recuerdo, ya el paciente contaba con dos drenajes laterales gruesos de 24 y 28 French, en comunicación con los epigástricos y con lavados diarios con solución ¿Lavados fisiológica. con streptoquinasa hicieron? No, no. Ah, bueno, eso es algo que se puede hacer previo a la necrosectomía. Hay un trabajo muy interesante de Bien. Gupta, desde la India, en donde él demostró que la tasa de necrosectomías baja con el mismo porcentaje de sangrado en los dos grupos con lavado con streptoquinasa que sin lavado con streptoquinasa. Es una buena alternativa para empezar y ver si disminuye la necrosis con eso y te evitas la necrosectomía.
Bueno, este es un gráfico de la evolución del peso en esta segunda internación. Esta vez sí, desde un principio planteamos un soporte enteral nocturno para mantener la ingesta durante el día, pero el paciente se negó y se registró en la historia clínica, así que tuvimos que recurrir a suplementar la vía oral con suplementos en polvo, ya que tampoco quería suplementos líquidos, hasta que finalmente a principio de este mes accedió a los suplementos orales líquidos y bueno, ahí empezamos a remontar un poco en el peso. Estos son los parámetros bioquímicos de esta segunda internación. No sé si alguien quiere comentar algo. Estás cansado, Lucía, me parece. Che, Vamos, che, dale que ya termina. sí, bueno, ya estamos llegando, ya están cansados con hambre algunos. Pero bueno, si... Sandra, ¿Qué decís, Perdón. Javi? Una preguntita breve para econdoscopía. Si quiero seguir evaluando la etiología, porque no estoy segura, y le haría una econdoscopía, ¿cuánto rédito y cuándo debería hacerle la ecoendo si quiero ver? Porque mi duda es, ¿el paciente tiene una microlitiasis no identificada o tiene una pancreatitis crónica con etiología alcohólica, entre otras? Después de semejante pancreatitis, ¿cuándo y cuánto rédito me puede dar para el diagnóstico de pancreatitis crónica la econdoscopía en un paciente con tanto daño pancreático? No sé, contesto yo, Fede, o el otro Fede. No, a ver, la ecoendoscopía, como hablamos al principio, tiene rol en la definición de una etiología altamente sospechada, que puede ser la biliar al inicio, si el paciente está con una colangitis, antes de hacer un procedimiento intervencionista, que es la CPRE. Ahora, en la evolución, si el paciente está con este laboratorio y con las imágenes que venimos teniendo, donde no hay sospecha de litiasis, al menos para mí, yo no sé si le haría la econdoscopía. Obviamente tratando de optimizar recursos. Ahora, si vos me decís, che, pero ¿y cuál la duda es si tiene algo? A ver, si tiene algo en la vía biliar, en algún momento nos lo cantará el laboratorio y la clínica. La Obvio. econdoscopía después de la pancreatitis, si es que la pancreatitis de este tipo interfiere en la evaluación de la vía biliar por econdoscopía, no. Te diría No, que le haría una. del diagnóstico de pancreatitis crónica, es decir, con Ah, semejante no. daño pancreático. Ah, Después, si vos querés decir, quiero descartar que el paciente no tenga una pancreatitis crónica, ¿se puede? ¿Cuánto tiempo después? ¿Cuándo le pediría la econdoscopía si quiero ver parénquima? Porque la verdad que está todo muy alterado, ¿no? sí, no, no. Hay que dejar pasar toda la cuestión de drenaje y demás y ver qué viabilidad tiene. Es decir, hoy es mejor hacer un estudio con contraste y ver la evolución de esos drenajes y sacarlo que hacerle la econdoscopía para volar pancreatitis crónica. Ujú. Si la haría bastante alejado en eso, la verdad no Sí. tengo, pero no ahora. Yo por eso Sandra, digo, porque no tenemos la etiología resuelta a todo esto Mm, todavía, yo sí, porque opino hay igual que cierta duda. Federico, que mi colega. gracias, Fede. Eh, como concepto global, la pancreatitis aguda idiopática, o sea, internación, leve, moderada, estudios negativos, tomografía, resonancia, laboratorio, a veces con hepatograma normal, siempre tratamos de diferir el estudio por lo menos entre 2 a 4 semanas de endoscopía para Exacto, que baje la inflamación. En el exacto. contexto de este paciente, yo no sería una herramienta, de hecho, hasta te diría que si en el laboratorio lo empieza a alterar, le haría una econdoscopía para mirar la vía biliar y esperaría mucho tiempo más resolver todas esas colecciones, sacar los drenajes y ya sé que va a quedar fibrosis después de Claro. semejante cantidad de necrosis. O sea que el diagnóstico de pancreatitis crónica no va a Está ser tan difícil. fácil incluso por econdoscopía. Trataría de ir mucho más atrás para ver si en alguna otra imagen antes que se haya hecho o algo, pescar algo, porque esa glándula va a quedar atrofiada Golpeada. y fibrosada seguro, independientemente de que haya tenido pancreatitis crónica previa o fibrosis previa. O sea Ujú. que no usaría tanto esta herramienta como para... De hecho, es un paciente que probablemente quede con insuficiencia pancreática a lo largo de su vida. Sí. Una cosita, si vamos a evaluar
parénquima pancreático, queremos evaluar parénquima pancreático, queremos establecer origen biliar, como se habló al principio, no podemos usar tomografía. Eso tiene que quedar, tiene que ser un concepto claro. Nosotros tenemos que ir a hacer una resonancia magnética. Yo tengo que ver qué intensidad de señal tiene en T1 el páncreas para saber si puede ser compatible con una pancreatitis crónica o no. Tengo que evaluar necrosis, tengo que ver qué le queda de parénquima pancreático viable, a eso evaluarlo, tengo que ver la vía biliar y todo, ¿no? No la tomografía. Yo creo que por ahí uno está acostumbrado a usar mucho tomografía y están teniendo una herramienta al lado que da muchísima más información que una tomografía. No, sin duda. En realidad, para etiología, en este caso, es resonancia y econdoscopía, no Claro, ninguna otra. Mi pregunta iba porque este es un paciente que excede el paciente con una pancreatitis idiopática, que al mes y pico lo estudio y le busco la causa. Este está bien, paciente con todo esto cambia un montón más, ¿no? Pero no, yo no No, le pediría tomografía buscando etiología, claramente. no, por eso yo te digo, por eso Sandra te digo, si tenemos que esperar a econdoscopía que cambie todo y se acomode un poco más el paciente y la parte de, digamos, las colecciones, los drenajes y todo, en el mientras podés hacer una resonancia en vez de hacer una Sí, tomografía. sí, tal cual. Bueno, Además, la tenemos resonancia casi. para ver si quedó algo de desconexión del conducto pancreático. No sabés cuánto tiene Sí, tanta necrosis en el cuerpo y la cola. Así que probablemente tenga una desconexión del conducto pancreático en algún lado de eso, en la evolución. Muy bien, Juan. Gente, ya estamos casi en 2 horas. Vamos a ir Eh, cerrando el caso. esta es la última, la última diapo. Sí. Ayer le realizaron una nueva tomografía abdomen y pelvis con contraste, que es esta que vemos acá. ¿Literal es ayer eso? ¿Ayer? Ayer. Ya. Lucía, ustedes hasta ahora no tienen una etiología determinada. No, siempre se planteó como probable origen alcohólico. Pancreatitis idéntica para ustedes. Vos, Lucio, tenés no operar la vesícula, yo te conozco. ¿Alguien tocaría la vesícula aparte de yo, este paciente? No. Yo le haría la ecoendo, che. Sí. A ver si tiene algo de barro en la vía biliar o no. También una buena eco de vesícula. Y O sea, en es muy base. interesante lo que decís. Obviamente, si hay barro biliar, microcristales, no hay duda. Pero aún en estudios negativos, resonancia, econdoscopía, incluso que es la más sensible de todas, hay un metaanálisis del Dutch Group de los holandeses que muestra la incidencia de pancreatitis recurrente en pacientes catalogados como idiopáticas. La incidencia es abismalmente más baja cuando le sacás la vesícula que cuando le dejás la vesícula. Y Sí, hay es uno de los cierto. trabajos que Yo la verdad metaanalizan que que no, tiene hasta no un sacaría la vez. 40% de litiasis vesicular en la histopatología que no está diagnosticada por ningún método de imágenes. Así que guarda con eso. Es cierto, Lucio, lo que vos decís, el tema que con este paciente tendrías otras etiologías probables, ¿no? Solo alcohol. Sí, también cocaína, ¿no? También es descrito pancreatitis por isquemia pancreática por cocaína. Pero es cierto que si no te puedo decir que no Patograma porque alterado, ¿no? O sea, eso. si tuviera una patograma normal, te digo, te la doy, te la cedo. Sí, puede ser, pero con ese patograma de inicio, y a mí en este medio me inclina mucho la balanza a pensar que fue biliar. Pero era Recordemos Lucio, que ¿vos en lo nuestro operarías país, ya o esperarías un poco? No, sin apuro, pero bueno, lo esperaría. recordemos que No, en ya nuestro está país, resuelto, le queda un poquito de necrosis en la cola a sacar y ya está Sí, resuelto, sí, ya se podría olvídate. operar en esta altura del paciente, me Y por parece. eso el timing es muy importante que definirlo. Antes de la próxima pancreatitis. exacto. Mm. Recordemos Ya que en igual nuestro mucho país, páncreas para inflamar no tiene. principalmente, No, es verdad. no, bueno, pero puede hacer otras Ah, complicaciones. fue O chiste. destrozar lo poco que le queda. En nuestro país tenemos mucha incidencia de litiasis, es lejos la etiología más alta. Y dentro de las idiopáticas, la principal etiología es la microlitiasis, en nuestro medio, no en Europa, no en Estados Unidos. Así que, y sobre todo con un Pero igual hepatograma eso, Sandra, alterado, con una econdoscopía se puede ver. Y la verdad que si no está en la econdoscopía evidenciable, yo la verdad no se sabía la pero vesícula.
Sí, la econdoscopía te va a hacer diagnóstico si en ese momento tiene microlitiasis. Si no tiene microlitiasis porque todavía Claro, no la desarrolló, el paciente va a seguir su camino, entonces, y por ahí vuelve con otro episodio. Es difícil, en este caso con el alcohol, un paciente joven, Y da para un montón de otras obeso. cosas más, ¿no? Tenemos que yo ver qué después sé, si tiene alguna malformación congénita, se puede llegar a plantear hacerle algún test del sudor, ver si no tiene una alteración genética, bueno, hay un montón de otras cosas, ¿no? Pero hay que tenerlo en cuenta, me parece, ¿no? Hepatograma alterado al ingreso, yo lo jerarquizo mucho. pero lo que pasa, yo lo digo, el concepto del hepatograma alterado de inicio, digamos, todas las pancreatitis graves se altera el hepatograma de inicio. Es como, no sé, es como que Pero falla es en el el momento inicio. cero. Pero es decir, ¿Eh? la hepatitis Está bien, grave pero fue se también altera a por la predominio sepsis, por el indirecto. compromiso nutricional, pero en el momento cero, cuando ingresa el paciente, ya viene con el hepatograma alterado y que de hecho después empieza a mejorar. Eso es muy Está sugestivo de bien. migración de Pero litiasis. es que no le das Y bola a encima que que sea también una tiene error falla indirecta la renal que está el núcleo. aumentada. Bien, Gente, bien. me Mirá, gustaría seguir hasta las 10 de la noche, pero bueno, en honor al tiempo, pero está Marisa, buenísimo, está buenísimo. Marisa, te toca Sí, cerrar, ¿eh? sí, Lucas, Me yo me divertí mucho, les agradezco mucho la y verdad que aprendí mucho de todos ustedes. esta era la idea, es el segundo webinar que hacemos. Creo que después de este éxito, el otro que hicimos con Oscar Massa y contigo, la verdad que excelente los aportes. Llegamos a 270 y en este momento hay 198 personas conectadas, es decir, increíble. Y esto es un poco la idea, trabajar en forma multidisciplinaria. Esta clase va a quedar grabada va a estar en la página del club por YouTube. Así que los invitamos a que se sumen y después del éxito de esto creo que vamos a repetir esta actividad porque realmente vamos aprendiendo todos y estos casos nos ayudan a mejorar, ¿no? La atención de nuestros pacientes. Así que felicitarlos a cada uno de ustedes, realmente un lujo y bueno, los esperamos con las próximas actividades del Club del Páncreas. Sigue el curso de nutrición que se está desarrollando y el 6 de noviembre va a haber otro webinar también. Así que ya les vamos a mandar la información. Así que bueno, gracias a cada uno de ustedes. Muchas gracias, Marisa, gracias a Muchas todos. gracias. Gracias a todos. Gracias a Muchas todos. gracias por la invitación, un placer. Gracias, un placer, abrazo, saludos. Gracias.